En hora clave, se reúne con los máximos líderes del mundo y convoca a millones. ¿Quién es Luis Palau? Por primera vez desde la misteriosa bomba, habla Hugo Conci. Además, ¿cuándo son las elecciones? Menemistas y dualdistas, cara a cara, en el debate que mantiene en vilo al país. Y el caso García Belsunce, revelamos cuáles son las hipótesis que manejan los investigadores. Buenas noches y bienvenidos al año número 14 de Hora Clave. Los temas van a ser todos esos que ustedes vieron en la pantalla, más uno que nos ha venido urgido por una catástrofe espacial, el estallido del Columbia, del Shuttle transbordador Columbia. Estamos en contacto para eso con un alto funcionario de la NASA, que además es argentino, el ingeniero Mario Acuña, que nos habla desde la NASA. Ingeniero Acuña, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, le estaba diciendo yo recién, antes de que empezáramos, ingeniero, que estuve a la tarde escuchando toda la conferencia de prensa por CNN de los técnicos de la NASA, y había un clima de gran tensión, porque es como que no saben lo que pasó. Bueno, efectivamente esa es la verdad. En este momento no se tienen datos suficientes para decir con cierta certeza qué es exactamente lo que ocurrió, ¿no? Porque evidentemente cuando un transbordador pierde la protección que lleva, es como un aerolito, se incendia al entrar en la atmósfera. Instantáneamente, sí. Y dígame una cosa. Justamente una de las cosas más, digamos, el desafío más grande tecnológico desde el punto de vista del desarrollo del transbordador espacial es cómo reentrar la atmósfera sin quemarse como un aerolito. Ahora, eso pasó, bueno, en realidad en el 86, cuando estalló el primero, el Challenger, fue al levantar vuelo. Este, en cambio, estalló al volver a la atmósfera. ¿Son los dos momentos más peligrosos? Claro, son los dos momentos más peligrosos, son el despegue y la reentrada a la atmósfera. El Challenger explotó por otras razones que no tienen nada que ver con esta, posiblemente. Sabemos que el Challenger explotó debido a una pérdida en uno de los cohetes impulsores que causó la explosión masiva del Challenger. En este caso, la evidencia de tierra muestra de que en realidad no ha habido explosión, sino una desintegración del vehículo. Dígame una cosa, ingeniero. Primero se especuló, alguien dijo, bueno, terrorismo. Evidentemente dijeron, a 60 kilómetros de altura el terrorismo no llega. ¿Pero no puede haber habido un caso de sabotaje, por ejemplo? No, es muy difícil. Aquí el transbordador se está moviendo a 18 veces la velocidad del sonido. Las cosas durante la etapa de reentrada ocurren rápidamente. Hubiera sido una cosa prácticamente inconcebible de pensar que alguien pudiera haber cometido algún sabotaje aquí. Usted sabe que estamos acá con el doctor Marcos Machado, que es una alta autoridad argentina de la CONEA, de la Comisión Argentina de Actividades Espaciales, que lo conoce a usted y que quizá quieran tener un diálogo entre ustedes. Yo estoy disponible para un diálogo, Marcos. Mario, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos con problemas serios. Sí, es lo que estábamos hablando también con el doctor Grondona. Me decía el doctor Machado que en realidad usted los vio estos transbordadores y casi lo milagroso es que no haya ocurrido más veces. Sí, yo lo que estaba comentando antes que empezáramos esta charla, Mario, es que yo me acordaba de la época cuando recién empezó el Shuttle, o sea, antes de que empezara, que muchos de nosotros, creo, nos preguntábamos cómo es posible que esta máquina voladora, digamos, que realmente ha funcionado, para mi gusto, demasiado bien, no tuviera constantemente más problemas de los que ya ha tenido, porque realmente las condiciones, como decía Mariano acá, tanto en el despegue como en el aterrizaje, son tan extremas y dependen de tantos factores, como por ejemplo las tejas aislantes, que no haya tenido algún otro inconveniente, ¿no te resulta también a vos un poco, digamos, extraño? Exactamente. Esta es una máquina muy compleja y desgraciadamente la estadística de accidentes hace un paralelo parecido al que tienen los cohetes descartables, ¿no? Quiere decir que hay una gran concentración de energía
en poco volumen, moviéndose a una velocidad increíble. Y eso es exactamente, los márgenes de error ahí son prácticamente cero, ¿no? Ahora, ¿cómo lo viven los astronautas? Porque ellos son conscientes de que están en una profesión de alto riesgo y que esto puede ocurrir. Sí, por supuesto. La mayoría de los astronautas generalmente tienen, digamos, una ascendencia militar o han experiencia militar, pilotos de prueba. Y hay la gente científica que son también desde el punto de vista, digamos, menos entrenados en la parte militar. También tiene un entrenamiento generalmente en aviación o en actividades de riesgo arriba de lo normal, ¿no? Pero ellos están muy conscientes del riesgo aquí. Ingeniero, buenas noches. La tripulación, en el marco de estas decisiones que se toman a una altísima velocidad, ¿pudo haber previsto algo, informó algo, podía haber hecho algo frente a esta situación? No, desgraciadamente no. Justamente por eso que la nave está siendo controlada por 3 computadoras redundantes en este momento de reentrada a la atmósfera, porque realmente la posibilidad de hacer eso por un ser humano es relativamente pequeña, ¿no? No hay muchas opciones, digamos. Ingeniero, le quería preguntar, volviendo al inicio de la charla cuando habló del, digamos, descartar de lleno la posibilidad de un atentado terrorista. La explicación es que a 60 kilómetros del terrorismo de altura, el terrorismo no llega. Hasta lo de las Torres Gemelas tampoco los terroristas llegaban con aviones a edificios tan altos. ¿Está descartada completamente la posibilidad de un ataque terrorista? Bueno, en este mundo no hay nada absolutamente cierto, ¿no es cierto? Pero podemos reducir la posibilidad a un número infinitesimamente pequeño. Y la razón es simplemente por el procesamiento y la seguridad que se utiliza en estos vuelos, el procesamiento de los elementos técnicos y de la tripulación. O sea que la probabilidad de sabotaje o terrorismo desde el punto de vista de un misil de superficie, que es donde interesa la altura, y la velocidad es imposible. Directamente la tecnología no existe hoy para alcanzar algo que se está moviendo a 18 veces la velocidad del sonido a 60 kilómetros de altura. Ingeniero, Sí. buenas noches. La insistencia sobre este punto no es porque dudemos de la palabra de usted ni de ningún funcionario de la NASA, sino porque muchos diarios, aunque todos los diarios coinciden en descartar la idea del atentado, también muchos consignan la idea de que el FBI trabajó antes de este lanzamiento mucho más intensamente en una cuestión de seguridad por la presencia de un tripulante que es casi un ídolo militar israelí, ¿no?, que fue una de las víctimas. Por eso este punto, el hecho de que este israelí tan popular en su país esté en la nave, digo, ¿usted no acrecienta las posibilidades de que haya ocurrido un atentado? No, yo creo que eso lo podemos descartar inmediatamente. Yo no tengo conocimiento directo de las medidas de seguridad, simplemente lo que tenemos que experimentar cada día como científicos para entrar a NASA, y estamos trabajando aquí, y con eso nos podemos dar cuenta de los aumentos de seguridad, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001. Le voy a decir algo que la verdad es pensar mucho más allá, pero bueno, ni siquiera la posibilidad de que el terrorista estuviese dentro de la nave. No, eso es muy difícil. En este momento, mucho ha cambiado en este país desde que ocurrieron las Torres Gemelas. Doctor Machado, Sí. yo quería hacer una consulta. A mí me pasa, yo trabajo como productor de televisión y cuando, me equivoco en los programas propios, pero cuando veo un programa ajeno y veo que algo falla, digo, se me ocurriría decirle cómo no pusieron la música, cómo... Sin duda. Yo descubro los errores en el trabajo ajeno con mucha facilidad. A lo mejor a usted le pasa lo mismo. ¿Cuál es la primera pregunta que le nació cuando se enteró de esta noticia? Y si fuera tan amable, si se la puede reproducir a su amigo que está en la NASA. Mire, yo me enteré de esto ayer. ¿Pero qué fue la primera duda que La se enteró? primera duda, como le estaba diciendo a Mariano, es decir, no fue una duda, fue simplemente decir, pasó algo que... cuando estamos hablando de investigación espacial, de ir al espacio, de ir con gente al espacio, estamos hablando de exploración. Básicamente estamos hablando de la última exploración de la humanidad. La exploración yo la llamo en 3 dimensiones, ¿no? Todo lo demás se exploró sobre la Tierra en 2 dimensiones y estamos yendo hacia las estrellas, hacia los planetas, y exploración siempre es riesgo. Además, muchos de nosotros, Mario mucho más que yo obviamente, conocemos todas las cosas que
tienen que funcionar perfectamente bien para que el transbordador no tenga un problema. O sea, el milagro es que no ocurra más a menudo. Eso es lo que usted yo dice. trataba de decir antes, que Bueno, realmente... déjeme decirle algo para Sí. terminar acá, porque tengo que retirarme desgraciadamente. Pero lo que les iba a comentar es que hay 10.000 más posibilidades para explicar estas fallas que sean más factibles que el terrorismo. Y entonces tenemos que ir por las que son más factibles. Perfecto. Ingeniero Acuña, muchas gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes. Y les por deseo que Esperemos que de esto esto siga salga un adelante. aprendizaje para que hagan mejor las próximas investigaciones espaciales. Exactamente. Creo que tenemos que seguir adelante, aprender los errores, corregirlos y seguir adelante. Justamente una pregunta al doctor Machado. Yo noté en la conferencia de prensa de hoy una tensión. Ningún periodista, eran todos como especializados, no hacían preguntas muy técnicas, pero había como un clima, como diciendo, bueno, explíquennos lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Esto puede traer en Estados Unidos una exigencia de rendición de cuentas, poner a NASA como contra la pared? ¿Qué están haciendo ustedes con los fondos públicos? Es uno de los miedos que mucha de esta gente, Mario, entre ellos, que son profesionales dedicados, décadas dedicados a la investigación espacial, tienen, que el hecho de que haya ocurrido este accidente hoy, justamente haga lo que usted dice, ponga, digamos, aparezcan cuervos diciendo, ven, están haciendo las cosas mal. Por eso yo también, y creo que Mario lo trató de hacer, tratamos de recalcar que en realidad si no ha pasado más seguido lo que pasó, es simplemente por el gran trabajo que hace la gente de NASA. O sea que las estadísticas les juegan a favor. Las no en estadísticas están realmente... Yo me acuerdo después del accidente del Challenger, estábamos justamente con Mario Acuña comiendo una noche. Y con otra persona más. Y Mario dijo, porque el Challenger fue bravo para la NASA. Pasó 3 Además años era más como muy al comienzo, jorobado, ¿no? claro. Sí. Y además en un momento que querían demostrar que el shuttle podía volar 2 veces por mes, cosa que nunca lo logró. Eso sí era un idealismo total, era una fantasía. Así se lo había vendido, digamos, y lo trataron de hacer y realmente no podía. Pero, por ejemplo, me acuerdo que estábamos charlando con Mario y decíamos, escucha, es una frase de Mario Acuña mismo, todos sabemos que tarde o temprano otro shuttle va a morder el polvo, sin duda. Ahora, no me quiero quedar con Porque esta va a duda antes de pasar. terminar. Sí, y pasó. Dicen que cuando ingresó a la atmósfera, digamos, entró en un ángulo equivocado, entonces la parte protegida para ingresar, digamos, no tocó y tocó una parte que no estaba protegida y empezó a recalentar. Digamos, explicado con palabras digamos, del desconocimiento. Sí. ¿Por qué no protegen todo? No, ¿Por qué hay una parte puede, protegida nada no, más? es que la idea es que justamente toda la parte antes, es decir, es un juego muy delicado entre el ángulo de inclinación en que tiene que entrar en digamos, a la atmósfera, porque si entra, digamos, demasiado plano, rebota y vuelve a salir, o sea, no baja. Además tiene que ser una bajada muy controlada. Acordémonos que ese artefacto, esa máquina, ¿no? Posiblemente la máquina voladora más sofisticada de la historia de la humanidad, sin duda, no tiene propulsión cuando baja, cuando va llegando. Cuando llega a órbita, tuvo los cohetes, como los que hicieron allá el Challenger, pero una vez que está en órbita, lo único que tiene son unos pequeños cohetes que La le ley de permiten gravedad. la maniobrabilidad, exacto. Entonces lo único que hacen es frenarlo. Es un planeador. en el Es un fondo. planeador. Es decir, primera parte, por eso que se quema, como se quemó cae como una roca, como si fuera un meteorito. Y llega a las capas más densas de la atmósfera y ahí más o menos se las arregla como planeador, pero no tiene propulsión. Entonces es muy complicado todo el manejo. Y otra cosa más, ya que estamos, es decir, es muy difícil hacer toda protección, todo alrededor del transbordador, y además está bien, no tendría que decir esto, pero lo veo medio difícil el asunto que haya entrado mal con una inclinación equivocada, porque justamente, como decía Mario Acuña, eso está manejado no por los astronautas, sino por 3 computadoras redundantes que se chequean entre ellas. 2 reflexiones antes de seguir. Esa atmósfera, esa misma atmósfera que destruyó al Columbia, es la que nos protege de los meteoritos. No existiríamos como especie si no fuera por esa atmósfera defensiva. Sin duda. Lo que pasa es que se defendió contra el hombre esta vez, ¿no?
Y lo segundo, cuando hablaba usted, doctor Machado, yo me acordaba, esto es una exploración. Me acordaba me acordaba de Garay, de los adelantados, se los comían los indios. Es decir, cuando se avanza una frontera en la humanidad, algunos pioneros simplemente mueren. Exacto. Vamos a auspicios y después de los auspicios, el pastor del momento, Luis Palau. Las siguientes empresas acompañan a María. Pastor Palau, bienvenido a Hora Clave. Muchas gracias, doctor Grondona. Un privilegio, un sueño de mi juventud poder estar con usted. Muchas gracias. Sabe que este tramo del programa lo hacemos con un gran respeto por todas las expresiones religiosas. Yo soy católico, los judíos, los protestantes, los evangélicos, Sí, naturalmente, los islámicos. Pero hay una cosa que llama la atención en su caso, ¿no? Sabe que la Argentina, Buenos Aires, estamos atravesando un periodo espiritual más bien bajo, hay mucho desánimo, hay gente que se va del país y casi nadie puede juntar la gente que usted juntó. Acá los actos tienen 2.000 personas, 4.000 personas, 15.000 como algo fenomenal. Y usted ha tenido en la Avenida Libertador 250.000, 300.000 personas. ¿Por qué? Yo creo, por un lado, doctor Grondona, que hay hambre espiritual que a veces los líderes espirituales no notamos. Yo creo que la juventud ansía una vida recta, una vida pura, una vida linda, pero los líderes no lo ven. Yo desde jovencito me entregué a Cristo y desde la juventud yo he notado que los jóvenes de todo el mundo quieren que los adultos les hablen cándidamente, abiertamente, acerca de la vida espiritual, de la moral, incluso de la sexualidad. No quieren que andemos con rodeos y por eso creo que llama. Ahora, por otro lado, usamos de prudencia. Hay 3.000 congregaciones en el Gran Buenos Aires, casi todas vinieron unidas tras todos los grupos denominacionales. Invitamos a todo aquel que quería y hay una buena cooperación en Argentina. Así que es parte del hambre espiritual, parte quizás la crisis, pero mayormente yo creo que hay más hambre, como decía doctor Grondona. Yo sé que esto estuvo con el cardenal Bergoglio. Sí. Y este país, por lo menos nominalmente, es mayoritariamente católico. ¿Qué se siente? ¿Que lo está invadiendo? ¿Que está compitiendo? Bueno, yo nací aquí en la capital. Vivimos en Maschwitz, en querido Maschwitz, donde mi padre tenía un negocio. Así que yo soy parte de la Argentina. En aquel tiempo había mucho conflicto. Los muchachos no vivían, no se acuerdan. En aquel tiempo nos tirábamos piedras. Yo me acuerdo de chiquito, me sentaba en un templito cristiano evangélico y cuando predicaban los predicadores sobre este tema, que yo decía, uy, nos van a venir a colgar y lo merecemos con estos palos que estamos dando, ¿no? Pero ha cambiado tanto el mundo actual. Hay respeto, hay entendimiento, estamos viendo las raíces mutuas de un cristianismo básico y entonces yo creo que hoy yo veo que el 90% de los argentinos no va a adorar a Dios al templo, sea católico o evangélico. Hay la juventud, mire, yo le dije el otro día a Grondona, perdón, doctor Grondona, en el Canal 7 estaba hablando y me dice un niño algo y yo le dije, ¿entendés lo que Cristo hizo en la cruz? Me dijo, no. Y yo le dije, ¿sabías que Cristo resucitó de los muertos? 13 años, me dijo, no. Yo le dije, ¿nunca has oído de la resurrección? Y me dijo, no. Así que yo no estoy acá, lo dije a los periódicos, para quitar gente del catolicismo y meterlos al cristianismo evangélico. Eso me enferma. Queremos que la descreación espiritual, la desiglesización de las masas, los traigamos a Cristo. Un sacerdote europeo decía, las masas europeas están descristianizadas. Y creo que la Argentina en gran parte se ha descristianizado. Yo quiero traerlos a Cristo, no un grupo. Sí, señor. Disculpe, ¿usted conoce Buenos Aires? Algo. Y usted sabe lo que implica para los que vivimos acá, de golpe, que un acto multitudinario interrumpa Avenida Libertador. Usted sabe el momento económico que vive el país, sabe lo que para la gente significa que vengan figuras internacionales que no estaban viniendo. Lo que quiero preguntarle es lo siguiente. Toda esa demostración de poder y de dinero que implica esta movida, ¿no? Bueno, ¿dónde surge? ¿De dónde viene tanto poder y tanto dinero? Que es lo que al menos nosotros percibimos. O sea, no me estaba preguntando del tráfico, sino del dinero y lo demás, ¿no? Del tránsito. No. Digo, es interrumpir el tránsito y traer artistas, es una señal de poder, juntar gente. Ajá.
Y para los que no lo conocíamos, es una sorpresa. ¿De dónde viene todo ese poder y cómo se costea toda esta movida? Sí. Y creo que es una sorpresa, ¿no? Hay un dicho que dicen en inglés, dice, me llevó 30 años para hacer un éxito de la noche a la mañana, ¿no? Hemos trabajado en Argentina por años. Hemos trabajado en La Pampa, en Patagonia, en Ushuaia, en Formosa, y veníamos siempre pensando en el Gran Buenos Aires. Por un lado, que los cristianos argentinos que me conocen confían de que podemos en el Gran Buenos Aires hacer impacto. A mí me pasó de estar en un taxi y parar justo en uno de los afiches donde decía Luis Palau, y además estaba el nombre de Juan Luis Guerra, y el taxista decirme, ¿no sabés quién es este músico que viene a tocar con Juan Luis Guerra? Y yo justo había estado claro. Sí. Pero entonces digo, es cierto lo que dice Gerardo, que es una demostración de poder, incluso poder conseguir una esquina muy tradicional y neurálgica en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y que el intendente o el jefe de gobierno le permita hacer todo ese despliegue, ¿no? Bueno, mira, cuando hay partido de fútbol te cierran las calles, ¿eh? Viene un presidente extranjero y te cierran las calles. Y cuando hay una multitud, antes de crear problemas, mejor hacerlo ordenadamente, hacer saber la voz en toda la ciudad. Pero no todos, cuando movilizan una multitud, tienen la chance de poder cerrar unas calles. Ah, de veras, bueno. Debe ser el señor, entonces, que tocó a la gobernación. Le agradecimos anoche al jefe de gobierno, porque sabemos que se jugó, me supongo yo. Yo no reconocí la reacción hasta que lo tuve que llamar al embajador americano y decir, mire, perdóneme que lo vamos a mantener despierto, los americanos se acuestan temprano, los argentinos a las 3 de la mañana. ¿Cree que algunos políticos se le acercan por conveniencia? Mire, el político quiere granjearse el mayor número de gente y tiene derecho. ¿A cualquier costo? Ah, no, costo es otra cosa. No, quiero decir costo. A lo mejor no adhiere fervientemente a las ideas que usted predica, pero como moviliza a 1 millón de personas, dice, va a haber, hay una tribuna de 1 millón de personas, yo voy. Claro, así sea River, Boca o Evangelista. Sí, es un honor. Al fin y al cabo, los cristianos evangélicos votan, son muy inteligentes, piensan y no se echan atrás. Así que yo entiendo por qué quieren venir. Bienvenidos, ¿no? Ahora, pastor, pero no le hacemos el juego político. Estuve leyendo un poco sobre su vida antes de conocerlo hoy personalmente y la verdad es que me resultó apasionante. ¿Usted sería capaz de resumirnos en 2, 3 minutos esta suerte de cuento de hadas pero no lo digo despectivamente, sino por lo contrario, este chico que se hizo cargo de un hogar porque no tenía padre y termina hoy apareciendo frente a nosotros cortando el Libertador con 200.000 personas y saludándolo a Clinton o a Bush como si fuera Carnot y Rosín? Entonces, ¿me cuenta cómo hizo? ¿De dónde salió? Sé que trabajó en un banco. ¿En qué banco trabajó? No están los detalles por internet. ¿Dónde trabajó? A propósito, por una historia que cuento, pero el Banco de Londres ya desapareció, ¿no es cierto? Sí. Lo han absorbido otros, así que era el Banco de Londres y América del ¿Me Sur. puede resumir su historia desde que nace hasta hoy? Bueno, desde que nací hasta los 10 años no me acuerdo mucho, pero de los 10 años murió mi papi. Yo estaba en el colegio St. Albans, en Loma de Zamora, donde mi papá me envió para aprender inglés, y decía, el futuro es el idioma inglés. Luisito, no querés ser internado, pero ahí vas a aprender. Bueno, entonces mi padre muere, voy a Maschwitz y se acababa de morir. Mi padre se sentó en el lecho, había recibido a Cristo 9 años antes. Empieza a cantar, da palmadas con las manos, una canción sobre el cielo del Ejército de Salvación. Su cabeza cae sobre la almohada, sabe que se está muriendo. Una bronconeumonía de toda velocidad. Apunta al cielo y dice, me voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Palabras de San Pablo. A mí me quedé tan impresionado, tenía 10 años, y yo dije, así se muere, sabiendo dónde va y cantando para colmo. Y en un sentido, eso fue lo que me hizo ir por el mundo unos años más tarde. Vamos a pasar un tape ahora sobre quién es Luis Palau. ¿Quién es Luis Palau? El argentino más escuchado del mundo llegó a Buenos Aires y cientos de miles de personas coparon las calles de Palermo en busca de sus palabras. Luis Palau es el protagonista de un impactante fenómeno religioso. Lleva 32 años de prédica de evangelismo masivo. Convoca a más de 13 millones de personas en 68 países y llega por radio y televisión a otros 104. Luis Palau responde. Palau nació en Ingeniero Maschwitz y comenzó a predicar a los 18 años, mientras trabajaba en un banco. Dejó su empleo para radicarse en Oregón, donde creó la asociación Luis Palau, que tiene sedes en Argentina, Estados Unidos,
Canadá, Guatemala e Inglaterra. Divulga el Evangelio por el mundo a través de festivales y es consultor de los más importantes líderes mundiales, incluso del presidente Bush, con quien se reúne con frecuencia. Fue invitado por Duhalde a Olivos y donó 20.000 cajas de comida. En sus festivales, asombra con shows encabezados por algunos de sus famosísimos seguidores, como Juan Luis Guerra, y vaya donde vaya, Palau moviliza millones. En esta simbiosis de, digamos, la Iglesia Cristiana Evangélica y los políticos locales que dan los favores para que se puedan realizar este tipo de movilizaciones, ¿no? Usted nos decía, bueno, bienvenidos, si quieren aprovechar la tribuna que tenemos nosotros para sacar rédito político, bienvenidos, que vengan. Sí. Ahora, igualmente, ¿no es un juego un poco extraño? Porque usted también, en realidad, se aprovecha de ellos, ¿no? Porque Aníbal Ibarra, que es el que tiene la llave para permitirle el festival, es el que a su vez, entre comillas, quiere aprovechar la vidriera que usted le da con tanta gente. Entonces usted dice, bueno, vengan acá, pero de paso, qué suerte, porque este es el que me abre la puerta para poder entrar acá. Yo no conozco la historia del comité local que hizo los arreglos, ¿no? Pero me parece que un líder citadino tiene derecho y hasta el deber de abrir puertas a los distintos grupos, ¿no? Si viene su santidad el padre, el Papa, seguramente que le dieron el mismo lugar, ¿no es cierto? Acá el Papa suena un poquito más. ¿Usted se compara con el Papa? No digo que le dieron el lugar al Papa, ¿no? Y si venimos y hay tanta cantidad, ¿a dónde los ponemos? Si no los ponemos, en algún lugar hay que ponerlo y no vamos a salir al campo porque entonces se confunde la cosa, ¿no? ¿No tiene relaciones más estructurales o duraderas con políticos en la Argentina? No. Mira, yo miro la relación con políticos como un deber espiritual. Como le decía, yo vengo como embajador de Jesucristo, uno de los embajadores, no el embajador, uno de los embajadores, y le hablo la palabra del Señor. No pedimos favores, no pedimos dinero ni cuestiones. Simplemente yo le digo, y por ejemplo al presidente Duhalde creo que él no se ofendería, que le digo porque se lo digo a todos, se lo dije a Clinton, a Bush, a quien sea. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Entonces yo le digo, señor presidente, honre al Señor con sus palabras, hónrelo con su vida, hónrelo con sus decisiones. Segundo, el corazón del rey está en la mano de Dios. Como ríos de agua, lo mueve como Él quiere. O sea que Dios se sobrepone a nuestros errores y trae bien del mal. Y luego Romanos 13, que estoy seguro que el doctor Bernardo lo conoce, y ustedes quizás, cuando San Pablo dice, el rey está puesto como siervo de Dios en una nación. Rey es el término antiguo, ¿no? Los gobernantes, se lo digo a un gobernador, se lo digo a un presidente o un militar poderoso. Y yo me siento bien cuando le doy la palabra de Dios. Ese es mi labor. Ahora, ¿pero y ellos qué le dicen? ¿Quién? Los políticos argentinos, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Bueno, no, mire, yo puede le matan a lo mejor el punto que Yo creo que lo que pasa es que Carnota es ligeramente escéptico sobre la posibilidad de que se conviertan los políticos argentinos. Bueno, dale, me gustaría. No, lo que trato de hacer es entender esta simbiosis entre, digamos, la fe, la esperanza, la honestidad, la anticorrupción y los políticos argentinos. Sí. Entonces, no quiero ni pensar mal de Palau, que es el que le tiene que pedir la esquina a Ibarra, ni Ibarra que va y aprovecha el escenario de Palau. Pero en el punto 6 de una solicitada muy amplia en donde tiene varios puntos que vendrían a ser una especie de catálogo de los puntos básicos de la palabra de Palau, ¿no? Sí. En el punto 6 dice sobre las estructuras e instituciones nacionales. Bregamos por la igualdad, la dignidad de los pobres, la pureza sin corrupción, el sentido del patriotismo y la democracia. Entonces yo digo, ¿cómo hace el punto 6 para compatibilizarlo? Digamos, negociando entre comillas con, bueno, claro, con políticos argentinos que nos han llevado a este desastre, ¿no? Mira, Fernando, lo que pasa es que tiene fe en Jesucristo, si no sería imposible. No, está bien. La verdad. ¿Les puedo hacer una pregunta relacionada a esto? ¿A Sí, los dos? aunque no le terminé, pero después... Bueno. No, disculpe. Sí, dale. No, digo, mira, el deber mío como predicador del Evangelio es ver cambio en el más humilde y el más encumbrado. Le doy el mismo mensaje, quizás en términos algo distintos, pero fundamental. Yo quisiera que cada político conozca a Cristo en forma personal, que viva la ética cristiana y que la practique. Imagínate el cambio. Por eso el cambio de instituciones y estructuras viene cuando cambia la gente. Entonces, mi deber es con toda la fuerza y el respeto tratar de traerlos a Cristo, porque si no es puro bla, bla, bla. Si no experimentan a Cristo personalmente, no va a haber cambio radical. A esos objetivos son nuestros objetivos, pero sabemos que si no cambia el corazón, por ejemplo,
Bush frente a un montón de políticos, de religiosos, dijo una frase que se la he oído decir muchas veces. Yo era un pecador, necesitado de redención, y la encontré en Jesucristo. Y sí, él tomaba demasiado. Bueno, y ustedes bregan por la paz. Ahora, él Hoy se está a con- punto de hacer la guerra. Sí, claro, Sí. ¿él se convirtió a la iglesia evangélica o...? Él era criado en la iglesia metodista, de modo que tenía trasfondo, pero no practicaba. Y unos amigos en un estudio bíblico, así un grupito chico, cuando lo vieron que se estaba desviando mucho en su vida personal y, digamos, de mucho trago, lo forzaron a entregarse a Cristo. Su vida cambió, ahora vive con Ahora, la la, Biblia. claro, la ¿Qué le pregunta es parece la la guerra pregunta es la de y la Fernando. guerra? ¿Es cristiana la actitud de decir vamos a Cuando borrar además un país no del hay mapa? suficientes pruebas según muchos, ¿no? Según muchos. Yo me cuido de no meterme en política de partido o difícil. Yo reconozco que no tengo la información tampoco. Ahora, el cristiano busca la paz por todos los medios. Ese día que nos reunimos después de las torres, era la semana siguiente, le dimos un documento entre los que estábamos diciendo que no se apresure, que no busque venganza, porque el momento parecía que iba a haber venganza. Entonces, hay guerra justa y hay guerra injusta, aunque toda guerra es un infierno, ¿no es cierto? Ahora, uno tiene que entregárselo a Dios. Él no me pide la opinión a mí. Palau, ¿qué te parece? Vamos a la guerra. Ya, entonces estoy en jaque porque necesito toda la información. Pero uno ora, lo exhorta, lo empuja a que busque la paz por todos los medios. Lo que están orando miles de cristianos es que Saddam renuncie, se vaya con su familia a Zimbabue o con 1 millón o lo que necesite y que no haya guerra, ¿no? Pero en un mundo O sea, usted fracasado. ve nada más que la solución por el lado de Saddam. Bueno, Por la creo. destitución de sí, Saddam. por la destitución para que no haya guerra. Y Pero, ¿y porque cómo se va Saddam si no es a través de la guerra porque no se quiere ir? es posible que se quiera ir, si no se va. Yo no entro en política, porque yo no soy íntimo de Bush que me venga a decir, Palau, voy a hacer esto porque esto y aquello. Yo soy un predicador más que aparece de vez en cuando, le doy un estudio bíblico, exhorto y hacemos una oración, ¿no? No puede. Dale. Vamos a entrar en otro terreno más un poco Me escabroso. encanta, porque la verdad es que Pero- yo quiero hablar de sexo con Palau. Dale, hay que ir a dale. hablar Quiero de hablar de sexo. sexo con usted. Lo que pasa, Pastor, va a tener que hablar con este muchacho, es un poco obseso. Está en materia de obsesionado sexual. con- Es un poco obseso, pero... A mí me decían antes el pastor sexy, porque fui el primero en Argentina que hablaba del tema, en América Latina. ¿Qué es el gesto, No entendí el Palau? gesto. ¿Cuál? ¿Me repite el No gesto? sé, ¿qué está mal en Argentina? Muy bien, en Son general. problemas Hacer ese de gesto. lenguaje, Bueno, de lenguaje borralo, corporal. che. No, si van a hacer así nos podemos hacer amigos al final, ¿eh? Ay. A ver, Acá dale, vamos a ver qué dijo Palau, qué mensaje le dio a las mujeres. Y ustedes, chicas lindas, preciosas, argentinas, ese cuerpo tuyo de mujer te lo dio Dios. Dios hizo a los muchachos, Dios hizo a las chicas preciosas. Y queridas chicas, no se dejen engañar, no arruinen el templo de Dios. Esperen hasta que Dios te traiga el muchacho adecuado, queridas. El Señor quiere hacer de tu cuerpo el templo de Dios. Vamos a empezar por el principio. Leí artículos suyos respecto del sexo y leí calificativos como, por ejemplo, vil. Usted en un momento dice que es vil el sexo antes del matrimonio. Envilecido, dice en un momento. Sí. El sexo antes del matrimonio. Usted dice que está muy bien el sexo, pero lo califica como, por ejemplo, algo vil que esto ocurra antes del matrimonio. Yo le quiero preguntar algo. Dale. ¿Cuánto hay de eso? ¿Cuánta de esa postura está basada en la Biblia, que es lo que por supuesto usted sostiene? ¿Y cuánto está basado en una experiencia que usted tuvo a los 12 años y que usted la cuenta para justificarlo y que a mí me pareció que puede ser un trauma suyo? Usted cuenta, usted en todo caso, corríjame, que a los 12 años usted no tenía todavía idea de cómo era la cuestión del sexo, bueno, acá no me da con los años, pero ahí en el texto usted Sí, decía sí. que ya no tenía a su padre a los 12 años, ya vimos. y que un muchacho que trabajaba con usted se acerca y le tira encima una revista con, usted dice, hombres y mujeres desnudos, en su artículo. Sí. Y a usted le pareció algo, lo califica de asqueroso. Usted dice que fue algo asqueroso. ¿Usé la palabra esa? Sí, o revulsivo. Repulsivo. Revulsivo. Sí. Y que quedó muy impresionado y que hasta los 24 años, o hasta después de los 20 años, no volvió a encontrarse con el sexo. La pregunta es esta. Que a usted le haya caído mal o que usted lo haya traumado, que le hayan tirado una revista porno sin consultarlo. ¿No puede haber
hecho, no puede tener demasiado peso sobre su postura actual, que es muy dura para con los que disfrutamos el sexo fuera del matrimonio. Ajá. Bueno, sí, ese fue un momento interesante. Yo no había visto fotografías pornográficas hasta ese momento, pero no es que no pensé en el sexo hasta los 24, ¿eh? Fue que un señor se me arrimó y me empezó a hablar en forma pura y linda del sexo dentro del matrimonio. Pero lo que yo predico es lo que la Biblia enseña. El sexo es puro, es hermoso, es digno, es un regalo de Dios para disfrutarse en toda su plenitud dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es causa de dolor, de separación, de vergüenza, de lastimar a los demás. Y en ese sentido es vil y es un pecado, porque lastima a los demás. Para que quede claro, no estamos hablando de fuera del matrimonio como una cuestión de infidelidad, sino previa al matrimonio. También. La Biblia lo llama eso fornicación, ¿eh? Podemos hablar así clarito, sí, somos doctor grandes. Rondón, así somos grandes. Somos todos grandes. Y ninguno es virgen, creo. Así. No, la Biblia, mira, yo lo que te enseño no es lo que a mí se me ocurre, ni me traumaticé. Me sacudió porque nunca había visto, no había películas en aquel tiempo, yo no iba. ¿Y qué piensa de las miles de parejas de hecho felices que hay por ahí? Que no se casaron y que tienen sexo. Hablando de sexo previo al matrimonio, Sí, ¿no? sí, el sexo Que no piensa casarse, Gerardo, directamente. Sí, sí. Bueno, mira, el sexo previo al matrimonio, la Biblia lo llama fornicación. No es el plan de Dios. Es pecado. Entonces, las parejas que se juntan, si son fieles y deciden, nos casamos por vida y vamos a vivir así, no van a un padre o a un pastor porque no tienen fe. O no van a un juez para... Generalmente las estadísticas enseñan que los que se juntan y viven juntos se divorcian 3 veces o se separan 3 veces con más en porcentaje que los que se casan y se comprometen a vivir juntos. Parejas felices es... Dudaría de esa estadística, señor No, Palau, ¿eh? no, la he leído en Psychology Today en Estados Unidos. Ahora, pero ¿usted cree que los que se comprometen en matrimonio Sí. y viven juntos se separan menos que los que no se comprometen Sí, en matrimonio? no lo creo yo, los pero por una estadísticos. cuestión que hay una barrera legal, formal, mental, y siguen viviendo infelices, pero juntos, o porque digamos, el matrimonio los bendice de determinada forma que se aman toda la vida. No, es que el matrimonio demanda un compromiso. Es seria la cosa, no es, bueno, juntémonos y dámosle y si resulta bien, si no nos vamos. El matrimonio es el plan de Dios, que una pareja se comprometa a ser fiel en las buenas y en las malas. Ahora, déjeme, esto me resulta un poco hasta como que discrimina bastante. Digamos, el que no está de esa forma no está fuera del plan de Dios. Sí. Y que no tiene posibilidad de No, entrar en ese Dios plan. perdona. En todas religiones así. Sí. No, está bien, pero digo, chau, se olvida de Dios. No, espero que no se olvide de Dios. Pero si quieren caminar con Sí, el Dios... que debutó antes del matrimonio, se olvida de Dios, este país, con todo respeto... Que, Claro, Por eso estamos lejos de Dios. No sé si... No, adelante. Dale. No, para mí lo que enseña la Biblia es que la felicidad que se puede conseguir está en un matrimonio bien entendido según el Nuevo Testamento, ¿ves? Y uno tiene los problemas de siempre, hay sub y bajas, hay montañas y hay valles, pero cuando uno dice, yo me comprometí delante de mi Creador, soy fiel a mi mujer hasta que la muerte me separe. Mira, a la larga, y yo ya soy abuelo, uno lo va entendiendo, a la larga es mejor casarse como Dios manda y ser fiel que el jueguito de aprovecharse del cuerpo de otra o de uno, tener hijos, lanzarlos a la calle. Está muy grave el asunto. Bueno, se puede tener sexo sin tener hijos, usted sabe. Sí, pero sigue siendo pecado porque... Pero digo, ¿no hay una postura intermedia entre eso? Entre que me casé formal, me No, comprometí... vamos a convencer, ¿eh? Y la otra punta No, es, me aproveché del cuerpo, tuve hijos, los tiré a la calle. Digamos, en el medio hay gente que hace muchos años que está viviendo, ¿no? Y se lo estoy diciendo yo, que me casé por iglesia, soy creyente, no pasa por eso. No, pero tengo un montón de amigos que viven en pareja desde hace un montón de tiempo y tienen más hijos que yo y son felices. No, a mí además me pareció machista su discurso, en ese sentido. Porque le hablaba a la Porque usted mujer, habla a la mujer, no al hombre. que la mujer no se deje aprovechar, cuando en realidad Hoy, sí, creo que hoy... Pero no las viste el mujeres otro son- lado. sí. No tanto, digo, las mujeres, al igual que los hombres, toman Pero no decisiones por viste sí la otra mismas, ¿no? sección, ahí te aislaron. Yo le hablé a los muchachos primero y le dice, ese cuerpo de hombre que Dios te dio es para que vivas y que seas... Y solo me pusieron lo de las mujeres allí. Señor Así que a Palau, los yo creo que muchachos les hablo fuerte. Los machistas eran los que hicieron el tape.
Sí, que pusieron esa parte. está bien, dale. Vamos a ir a una pregunta final de cada uno. Bueno. Y después yo daré mis pequeñas conclusiones. Lamento que no me apuro suficiente para contestarle 100% a los muchachos, porque me encanta. No, pero ese- este es muy económico para hablar, ¿eh? Sí, bueno. Hay otros que son mucho más Me largueros, ¿no? Usted está me bastante apuro bien. para dar lo No esencial. hagas gestos, Palau. ¿Por qué? Ah, eso que sí. No sé qué se trata, ya No, me fue muy olvidé. bonito. Yo ¿Ah, sí? en un ¿Te momento gustó? pensé en Bueno, alistarme. ya me da miedo si te gustó. Hace bien. Mi pregunta está dirigida a los dos. Si usted me permite, Mariano, también quiero preguntarle a usted porque, de hecho, sabe mucho más sobre la Iglesia Católica que nosotros, que el resto del equipo. Y tiene que ver con una cuestión bien religiosa. A mí me da la impresión que en sus discursos, en sus artículos que tuve la oportunidad de leer, Palau y en general los evangelistas refieren a cuestiones muy concretas de esta vida. Hay un artículo de Palau que aconseja directamente a un desocupado creyente sobre qué debe hacer. Mientras quizás, y lo digo con todo respeto y humildad, la Iglesia Católica en un punto está muy referida a cuestiones de lo que viene después, de la otra vida. Entonces me interesaba primero conocer su opinión sobre si de verdad existe esa diferencia y también la de Palau. Bueno, yo diría un poco la conclusión, la hago ahora, la que estamos, y después le pido al pastor que reaccione. A mí me parece que como católico, y si fuera judío, o si fuera de otra denominación cristiana, o si fuera islámico, tendría que hacer la misma pregunta. ¿Qué pasa con los evangélicos? Tenemos que preguntarnos, ¿sí? Hay 3 millones, ¿no es cierto? En Argentina. 4,5 ahora. 4,5 millones, son mayoría en varios países. Yo estuve le estaba contando un seminario que hubo en Guatemala con el pastor Caballero, Sí. una cosa impresionante. ¿Qué pasa? Tendríamos que preguntarnos desde las otras religiones, ¿por qué? Yo creo que me gustaría verificarlo con el pastor, a ver si piensa lo mismo. A mí me parece que el mensaje de fondo es el mismo, porque en el fondo la Biblia es una, pero es la manera de presentarlo. Yo creo que ellos lo que tienen es que dan una visión optimista, positiva y con soluciones en esta vida. Dicen, bueno, tú puedes cambiar tu vida ahora, la puedes cambiar. Lo que decía recién, te vaya mal, te vaya bien, puedes mejorar. Si te va bien, puedes compartir, te va mal, puedes mejorar tu rendimiento. Es decir, es un mensaje aplicable en el corto plazo y positivo, ¿no? Y quizá la tradición religiosa de las demás religiones ha sido un poco más bien la crítica, la queja, no digo el pensamiento negativo, pero el pensamiento más bien crítico de lo que se está haciendo mal. Entonces, si a vos te dicen, por ejemplo, en mi vida, viene alguien y me dice, estás haciendo mal tal cosa, yo lo recibo casi como una agresión. Ahora, si una persona me dice, ¿por qué no ensayas este otro camino? No sé si es eso. O usted es el que tiene los 4,5 millones de seguidores. A lo mejor estoy diciendo una pavada o estoy diciendo algo correcto. No, interesante la observación de un hombre intelectual que también es periodista. Tiene razón el doctor Grondona. El cristiano evangélico habla del cielo, no nos equivoquemos. Y la segunda venida de Cristo, anoche le di, hablé de la segunda venida de Cristo. Pero sí enfatizamos que cuando uno recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cambia tu manera de pensar, te da expectativa, te da fuerza, te hace amar a tu prójimo sinceramente porque vivís para el otro y te ayuda a triunfar. Uno empieza a pensar. Por eso hay gente muy humilde que se levanta del polvo, porque dice la Biblia, Jehová levanta del polvo al pobre y lo hace sentar con príncipes de su pueblo. Y hablamos del perdón de la sangre de Cristo y hablamos de que hay poder para cambiar. Y dice, recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo, dijo Jesús. Y el Espíritu Santo te da fuerza. Por eso hay gente humilde y pobre en el altiplano de Bolivia que te viene a hablar, y si lo ve al doctor Grondona es capaz que dice, doctor, arrepiéntase y reciba a Cristo. Y dice, este hermanito no tiene ni el 6º grado, pero le habla con humildad, pero con autoridad, porque es una autoridad espiritual. Pero es también dinámico. Es un mensaje dinámico. Mira, se habla de un Cristo que vive, no solo histórico. Por eso se enfatiza no tanto un crucifijo, sino el hecho de que Cristo vive. Y creo que eso tiene mucho impacto. Hablaba con el cardenal el otro día y él estaba de acuerdo que hace falta que la gente tenga un encuentro personal con Cristo. Y le pregunté a él cuándo lo tuvo y dijo que a los 17 años, casi la misma edad que yo, cuando dice que entró a un templo y ahí sintió que Dios le hablaba, que le tocó y que lo cambió. Y de ese momento se dedicó a Cristo. Esa es la dinámica. Y es preciosa. Tu pregunta. Sí.
El mensaje, como decía recién Mariano, es positivo, hacia adelante, con esperanza. De hecho, volviendo a la solicitada, dice Argentina sí hay esperanza. Sí. ¿Hay algún político que pueda llegar a ser evangelista, que pueda llegar a ser presidente en la Argentina? Yo no he hablado con ninguno. Ahora tengo que pensar, tengo que preguntarle a los muchachos. No he visto alguno que se quiera perfilar todavía. Creo que debieran surgir. Yo desde muchacho dije, yo como predicador no pienso en política, pero si los muchachos quieren ser, o las mujeres, quieren ser presidente, senador, diputado, debieran. En Brasil ahora, la gobernadora del estado de Río de Janeiro, ¿cuál es ahí la gobernación? No me acuerdo qué estado es una cristiana evangélica. Bien, lo que le quiero preguntar es lo siguiente. ¿Alguno de los políticos conocidos en la Argentina de hoy es evangelista, que usted sepa? De alto puesto que yo sepa, no. Pero me humilla mi ignorancia y le hubiera preguntado a los muchachos argentinos, pero yo no sé de ninguno. Hay gente que simpatiza, yo creo. Al menos la impresión que me da es que reconocen que la vida cristiana evangélica es una buena vida, pero no conozco a ninguno que yo sepa que va a iglesia cristiana evangélica. Es que cuando yo era chico, los misioneros ingleses que nos trajeron la palabra de Dios en nuestros círculos daban contra la política y me decían, no se metan en política porque es mundano y es un pecado. Y yo de joven empecé a pensar, espera. Sí, dijo Burke, el inglés, dijo, lo único que hace falta para que triunfe el mal es que la gente buena no haga nada. Y si no entra la gente buena, entonces entran los otros. No digo que los demás sean todos malos, pero digo, tiene que entrar la gente buena. Hay que estimular a la muchachada, pero no los pastores ni la iglesia oficialmente. Señor Palau, lo veo un hombre transparente, así que le traslado una pregunta que he escuchado mucho a partir de este festival que usted hizo. La pregunta tiene que ver con el financiamiento de sus actividades, del festival y en general de la iglesia. ¿Cómo se financia todo esto? Se financia con contribuciones voluntarias. Aquí en Buenos Aires me decía el director, el doctor Proietti, que dicho sea de paso, puede ser un gran muchacho para un programa. Hay 3.000 congregaciones. Año y medio de venir preparando. Si cada una diera 100 pesos nomás en ese año y medio, ya es una gran cantidad de dinero. Y así fue, los hermanitos de anda poquito. No hay muchos comerciantes cristianos evangélicos en Argentina. Es uno de unas debilidades muy grandes que también vinieron sin culpa de ellos, de los misioneros europeos, que creían que ser empresario era muy malo, ¿no? Ahora estamos cambiando. En Estados Unidos, en Chile, los coreanos ayudaron mucho, coreanos, suizos e ingleses. Cuando se vio que la Argentina está pasando por un drama tan grande, porque el Wall Street Journal, el New York Times y todos los diarios están hablando de la pobreza, historias que te parten el corazón. Yo le escribí a todos los que conozco y les dije, voy a la Argentina, no queremos que los argentinos estén usando sus pocos centavos en este festival, y el dinero llegó. Y entonces vino de los coreanos, chilenos, mexicanos, suizos, ingleses y americanos. ¿Y usted cobra por su trabajo? Nunca, che. Yo tengo mi sueldo que me lo pagan me lo dan 100 familias que me quieren y me cuidan y eso. Pero yo no tomo ni 5, al contrario, traemos y ponemos. Tenemos una organización seria, muy equilibrada, usábamos Arthur Anderson, pero ahora no, de que vean nuestros libros, la auditoría, pero tenemos un grupo de 14 hombres de negocios que manejan todo, yo no firmo cheques, no toco el dinero, queremos manos limpias, porque no queremos deshonrar a Jesucristo, ¿no? Bueno, antes de despedirnos del pastor Palau, yo quiero señalar que eso que yo le contestaba también a Gerardo, ese espíritu positivo, esa movilización para soluciones, yo por otro lado no creo que sea exclusivo de los evangélicos. A ver si todavía creen que me estoy poniendo evangélico, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando con usted de Michael Nova, que es el gran escritor católico, y eso es posible entre el catolicismo, entre el judaísmo, entre el islam, pero lo que yo quería marcar es esta idea de a la gente mostrarle un camino, una esperanza, que no es propiedad de ustedes. Exacto. Pero de alguna manera ustedes han hecho de eso una especie de tema central y han tenido un impacto en la gente, porque la gente se movilizó. Esto es un hecho que no podemos ignorar. Entonces los demás, los que estamos en otras religiones, tenemos algo que aprenderles. Bueno, gracias. Gracias, pastor. Muchas gracias, doctor Grondona. Muchas gracias. Buen regreso. Gracias, y a ustedes también. Gracias. Ya volvemos. James Mart, Callao 1014 y sucursales. Enseguida,
Por primera vez desde la misteriosa bomba, habla Hugo Consi. Además, ¿cuándo son las elecciones? Menemistas y dualdistas, cara a cara, en el debate que mantiene en vilo al país. Y el caso García Belsunce. Revelamos cuáles son las hipótesis que manejan los investigadores. En instantes. Los chicos son lo más grande. Este verano disfrútalos en Salta, porque para ellos todo es gratis. Sí, en cada familia los 2 chicos tienen gratis alojamiento, comida, tren a las nubes y muchos entretenimientos más. Vení a Salta, linda por naturaleza. Bueno, son las 10 menos 5 y todavía falta lo principal. Falta todo el tema Consi. Así es. Falta la interna peronista al rojo vivo. A ver si nos explican, menemistas y dualdistas, si se van a poner de acuerdo o se van a romper directamente, si habrá o no elecciones en abril. En realidad, Diego, mucha gente está llamando y pregunta si cambió la clave porque ven poca presencia de políticos hoy en la mesa. La verdad que para tener políticos hoy tendríamos que haber hecho el parador o la clave en una playa. Están todos de joda, están todos de vacaciones. Es terrible, no los 2 que vienen hoy, pero lo que es verdad, lo quisimos contactar. ¿Están todos con el patito inflable? No, bueno, fin de semana largo. Sí, Traje el pituto, el dibujo del pituto. Después lo voy a mostrar. El del tenemos pituto unas de hipótesis. Hemos hecho un balance muy riguroso de las hipótesis del caso García Belsunce, que son un abanico, pero... Las más fuertes, ¿no? Las más fuertes. Porque en realidad hay un montón de líneas de investigación y los investigadores sospechan de un montón de cosas. Hay un dato clave que después lo vamos a comentar, que es, ¿se está rompiendo el pacto de silencio entre quienes supuestamente están imputados por encubrimiento? ¿Están cortándose solos algunos que ven que por ahí se derrumba la cuestión? Aparentemente sí. Bueno, además, yo supongo que estarán apreciando por la pantalla, es una escenografía totalmente diferente, totalmente nueva. Andamos medio perdidos todavía acá adentro. Sí, no sabemos todavía bien. Tenemos una discusión con la mesa. Porque para acá, mí es fácil porque en fin, siempre que está al lado mío es Carnota, entonces me ubico fácil. Salieron demasiado... yo los veía por ahí en el monitor, estaban demasiado juntos, Sepárense un poquito, yo estoy siempre en el mismo lugar. No creas, me parece que... No creas que pasar el Televín. Y es la primera vez que empezamos un año con el mismo equipo con el que terminamos. ¿Ah, sí? Eso quiere decir que nos va a echar a mitad de año, ¿sabes? No, bueno, en fin, nunca se sabe. Bueno, vamos al tema ahora. Nunca se sabe qué quisiste decir, Mariano. ¿Cómo nunca se sabe que...? No entendí. No, pero me puede dar a mí algo, puedo enfermarme, digo por mí lo decimos. Por nosotros. Y nosotros malísimos. Bueno, dijimos que yo me quedo tranquilo. Bueno, que se enferme. Son mis herederos ustedes, ¿Cómo zafaste? son todos jóvenes, gente joven. Bueno. La lógica de la vida sería acá unos 20 años. No jodamos los con deje. esa cosa, no 25. ¿Para qué? Pero en otro país, en Argentina se da siempre la ilógica. También hay accidentes. ¿Sí? Bueno. ¿Estás bien la silla? Bueno, estamos con un móvil en las Lomas de San Isidro. Está ahí Marcelo López Macías, nuestro productor, que está trabajando intensamente en la casa de Hugo Consi, y vamos a conectarnos con él. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo anda por ahí? ¿Qué tal, doctor Rondona? Muy buenas noches. Nos encontramos efectivamente en Lomas de San Isidro junto al doctor Norberto Pérez, que es el abogado patrocinante de la familia de Horacio y Hugo Consi, que viven aquí. Hugo nos acompaña, se encuentra con nosotros en el living. Yo le voy a pedir que nos muestre cómo quedó luego de esa explosión que tuvo lugar hace 5 días en este lugar, con bombas incendiarias y también con explosivos. Resultó afectado en un brazo, también en la espalda. Tuvo laceraciones como consecuencia entonces de esta detonación. Y también lo que ocurrió con Franco, que es el perro, el principal elemento de seguridad de la casa. Fíjense cómo le quedó la cabeza, sufrió una serie de heridas, tuvo que ser suturado, también perdió pelaje. Lo durmieron con un alimento que tenía un producto medicamentoso. Finalmente lograron entonces de esa manera tenerlo adormecido y poder ingresar y colocar las bombas. Marcelo. Vamos a mostrar un poco el departamento de esta casa, Marcelo, que es amplia, que es práctica, pero que no es lujosa. Vamos a ver el dormitorio, la pieza de Hugo, que es donde se produjo el mayor daño. Aquí se colocó el artefacto explosivo. Ustedes van a ver una pieza de 3x3, no muy amplia, y el daño que produjo en las paredes. El taparrollo de yeso voló por el aire, tuvo que ser reparado esto, y también cómo los placares resultaron afectados a prácticamente 3 metros de distancia. Y si finalmente giramos y vamos hacia el ingreso de la casa,
vamos con Maxi, con nuestro camarógrafo, hacia el Porsche para mostrar los daños también importantes que se pueden ver en este sector de ingreso a la vivienda. Vamos a poder comprobar mampostería que ha volado, también las tejas del techo que cayeron desde lo alto como consecuencia de la explosión. Ahí vemos los trozos de mampostería, también podemos ver en un costado las tejas y finalmente una serie de maderas que tienen que ver con las aberturas del lugar que también volaron por el aire como consecuencia de la explosión. Finalmente yo les muestro cómo han tomado una serie de medidas de seguridad. Marcelo, los Consi en estos momentos acá en la puerta para evitar una próxima explosión. Ellos tienen miedo que se pueda producir algún otro tipo de estallido. Volvemos a ingresar entonces después de mostrar, a pesar de que han pasado 5 días, los obreros estuvieron trabajando intensamente, pero como ustedes ven, los daños han sido importantes. Digo, si volvemos a ingresar, podemos dialogar un segundo con el abogado, con Norberto Pérez, a quien le preguntamos, usted por el momento ha decidido que Hugo, que está presente con nosotros, no hable. ¿Por qué? ¿Cuál es la decisión? Bueno, evidentemente, en virtud de los hechos que han sucedido, le he recomendado a mi cliente Hugo que no hable, que no se dirija hacia la prensa. Marcelo, discúlpame, ¿me escuchás ahí? Es todo un síntoma de Marcelo. Yo te estoy escuchando, Gerardo. Ah, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. La pregunta es la siguiente. Ese señor en cuero que vimos hace 3 minutos mostrando herida es Hugo Consi, ¿verdad? Hugo Consi, sí. Está ahí en el mismo... Sí, es Hugo Consi, sí. Está acá al ámbito. lado mío, inclusive lo puedo llamar si usted quiere que venga de nuevo. Sí, por favor, muchas gracias. ¿Él no va a hablar con nosotros? ¿La decisión de último momento que tomaron es la de no hablar? Como le decía, la decisión es de no dirigirse hacia la prensa, sobre todo en función de una cuestión de seguridad. Porque evidentemente las manifestaciones que habría hecho durante el curso de la semana pasada han provocado no solamente este hecho, sino también ha recibido amenazas de otro tipo y en consecuencia queremos bajar el nivel de este tipo de cruces y de agresiones. Además tenemos presente, y por pedido expreso de él también, debemos mantener el caso dentro de lo estrictamente judicial y tenemos mucho respeto también por todas aquellas personas que se encuentran damnificadas y perjudicadas por esta situación. Doctor, buenas noches. Respecto del hecho concreto de la explosión en la casa, hay algunos datos que manejan los investigadores de la causa que llaman poderosamente la atención a ellos y por eso están avanzando en la hipótesis seria de que haya sido un autoatentado. Encontraron restos de explosivos en un maletín, adentro del maletín, como que había sido transportado el explosivo en ese maletín. Y además, ¿es verdad que esa noche no pasó, no durmió en el cuarto en el cual lo hace habitualmente, en el de él, y en ese se puso la bomba? ¿En la ventana de ese cuarto se puso la bomba? Bueno, yo asistí a la declaración del señor Consi ante los tribunales y escuché perfectamente tanto de boca del señor Consi como de la novia que lo acompañaba esa noche, que ellos alternativamente dormían a veces en este cuarto y a veces en el cuarto que está contiguo, está a unos metros de distancia, por razones de calor y demás, lo hacían en forma indistinta. Y justo esa noche durmió en el otro le cuarto. debo decir de que lo de la pólvora o lo de restos de explosivos en una valija o en un portafolio, en la causa todavía no se ha acreditado. Doctor. Y bueno, llama mucho la atención porque el portafolio que se llevaron de la casa, primero que estuvo después del atentado, estuvo ya fuera del alcance del señor Consi. Y además ese portafolio es el portafolio que traía la noche que vino de un programa televisivo también de este canal, donde efectivamente sería muy hasta ridículo pensar de que podría tener algún explosivo allí. Por otra parte, le digo también que en la casa en ningún momento hubo explosivos, ni se pudo constatar la existencia ni de explosivos, ni de pólvora, de nada. Yo, a mí me impresionó mucho, doctor, le pediría a Hugo Consi, porque esta discusión de que hay, que si fue un autoatentado o no, si Hugo me quiere mostrar otra vez las heridas, porque ya eso de herirse a sí mismo es un poco difícil, ¿no, Fernando? No, sí, digamos, viendo las heridas eran heridas importantes, ¿no? Hay algunos otros datos que llamaron la atención, como por ejemplo este que, bueno, ahora lo despeja el abogado. A ver, ahí lo tenemos, ¿no? Va a mostrar las heridas. No, porque, claro, porque yo creo que, bueno... Doctor. Sí.
Yo estaba en el baño cuando sucedió el hecho. Como le dije, si hubiera precavido algo, me hubiera puesto zapatillas, ¿no? Tengo los pies rotos de los vidrios. Esto que está acá atrás es porque cuando salí por el pasillo que yo conocía bien, no veía nada y me tropecé con un escalón de la casa. Esos son los cortes que tengo en la espalda. Yo le decía a Hugo, hoy hablando con usted, que justamente en este programa, si había habido mucho ruido, digamos, con intervenciones anteriores suyas, y que usted mismo tenía como cierto temor de exaltarse y decir cosas que el doctor con toda razón puede considerar inconvenientes para la causa, que acá tenemos un ambiente tranquilo, un ambiente de respeto, y yo le quiero que le diga lo que a mí me sorprendió de la conversación que tuvimos hoy a la tarde. Yo hasta ahora pensaba, los CONSI son temibles, es decir, alguien le tiene miedo a los CONSI, y me dio la impresión de que usted tiene miedo ahora, que usted está temeroso de algo. ¿Es correcto, Hugo, eso? Sí, doctor. Yo he tratado de hablar con el doctor Pérez como que esto ya pasó. Yo en la conversación le comenté que la preocupación mía por lo que está pasando y me está saliendo todo mal. ¿Pero por qué dice eso, Hugo, que le está saliendo todo mal? Pregúntele al doctor lo que yo quiero decir. Es como si no lo dejaran hablar, ¿no? En un punto, porque... Pero qué cambio además, porque de las semanas anteriores, donde era prender el televisor y verlo a Consi, a esto, mediando el supuesto atentado... No, lo que es importante acá, me parece a mí lo que aclaraba Mariano, yo lo conozco por la tele a él y me parece que sería muy interesante escucharlo así como lo veo ahora. Lo veo tranquilo, lo veo con ganas de explicar lo que le pasa y lo noto ahí, nada, tal vez limitado por lo que su abogado le dice. No sé si es así, Hugo. A mí lo que me gustaría saber, y si es que su abogado se lo permite, es cuál es su versión de lo que ocurrió esa noche. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿A qué atribuye usted esa explosión? Que usted sabe, muchos medios le adjudican a usted mismo, ¿no? Bueno, el abogado nos dice que tiene que hablar con él. Doctor Grondona. Lo escucho, doctor. Por razones de seguridad hemos tomado esta medida que lamentablemente el camino opuesto nos llevó a toda una serie de cuestiones y de situaciones que nos resulta muy difícil hoy revertir. Le quería preguntar... ¿Me debe comprender? Sí. Doctor, le quería preguntar a para usted... responder todas sus preguntas, pero le pido por favor que con mi cliente en este momento terminemos el diálogo. Doctor, le quería preguntar a usted... sobre el paradero de Horacio Consi, en realidad, ¿no? Que está siendo buscado como sospechoso de haber cometido un crimen, un asesinato. ¿Horacio Consi se va a presentar alguna vez a la justicia o no? Cuando estén dadas las condiciones como para que él se pueda presentar, cuando se avance en la investigación y se pueda determinar de que alguna de estas cuestiones que se están dando a luz en el periodismo y que no son tales en la causa, queden debidamente plasmadas. Pero ¿qué es lo que, digamos, cuáles son las condiciones que usted considera correctas como para que se entregue Horacio Consi? Porque a medida que investiga, que avanza la investigación, es como que se cierra más sobre el sospechoso, su defendido. Siempre que hay una investigación, lo primero que se tiene a la mano el investigador es lo que trata de probar. La cuestión o la estrategia de la investigación y concretamente de la defensa es equiparar las fuerzas, es decir, que todas aquellas pruebas que también existen y de las cuales no se está hablando se puedan hacer valer directamente para que en su caso cuando el juez o el tribunal tomen la causa tengan en cuenta todos los elementos, no solamente algunos, sino que tengan todos los elementos de juicio para resolver ecuánime como corresponde. Antes de seguir vamos a pasar un tape, doctor, sobre el atentado a Hugo Consi.
En la madrugada del miércoles, 2 explosivos detonaron en la casa de los hermanos Conci. Uno de ellos destruyó el Mercedes-Benz de Hugo Conci. El otro rompió la ventana del dormitorio de Hugo, quien sufrió heridas leves y lesiones en uno de sus oídos. Aún no se conocen los resultados de las pericias, aunque se especula que se habrían encontrado rastros del explosivo en el maletín de Hugo Conci. ¿Qué hay detrás del misterioso atentado? Yo, doctor, le preguntaría una cosa. Usted recién le contestaba a Carnota sobre que la causa tendría que avanzar más para que se presentara Horacio Conci. Ahora usted, como defensor de Horacio Conci, ¿está trabajando sobre la hipótesis de que Horacio es inocente, de que le están cargando algo que no ocurrió? ¿O pareciera que la evidencia es muy fuerte y que usted trata de defenderlo diciendo, bueno, que estaba en estado de exaltación, que estaba bajo conmoción violenta? ¿O cuál es su línea de defensa? Doctor Grondona, ya hay elementos en la causa, sobre todo declaraciones testimoniales, que dicen que en el horario del hecho Horacio estaba en el local con un montón de gente, en una cena, terminando una cena, cerró el local y se retiró del local después de que fue el horario del hecho. Esta es una línea que creo que es bastante clara y que además ya está siendo evidenciada en el expediente. El hecho de que tal vez el periodismo no maneje o no quiera manejar esta cuestión es otra cosa. Perdón, doctor, usted habla mucho del periodismo, pero en realidad el periodismo, como recién le citaba Carnota, se está basando en fuentes o policiales o judiciales. Por ejemplo, el tema de la pericia a la supuesta arma asesina, entre otras cosas. Usted pone énfasis en el periodismo y no tanto en esto. ¿No debería colaborar, apareciendo el señor Conci, colaborar con la justicia de la República, en definitiva? Primero le quiero decir de que el periodismo en realidad está colaborando. Lo que sucede es que si al periodismo le dan elementos equivocados, el periodismo se va a equivocar. No por mala fe, sino porque si le damos mal los elementos, evidentemente se va a equivocar. ¿Cuáles son los elementos equivocados, doctor? Que realmente... ¿Cuáles son los elementos equivocados? Corríjanlos. Bueno, la pericia del arma, por ejemplo, que es la que usted acaba de mencionar, esa pericia del arma... Es un arma que estaba en la casa de los Conci, pero no es ni el arma de Horacio, ni tiene nada que ver con Horacio. Con relación a la camioneta que fue secuestrada, la camioneta la presentamos nosotros voluntariamente a la justicia. Creo que no nos faltó buena voluntad para esclarecer el hecho, además porque estamos seguros de que Horacio Conci no fue. Esa camioneta fue presentada personalmente por el suscripto ante la autoridad policial. Esa camioneta no tenía ningún arreglo hecho en las últimas horas, cuando se presentó. A lo mejor algún arreglo anterior tendría. Sin embargo, la pericia pareció como que la camioneta había sido reparada y tenía pintura del vehículo donde circulaba la víctima. Que había sido chocado. Doctor, ¿no es llamativo también que haya, como dice usted, testigos que lo vieron a Horacio Conci en el boliche, en la hora en que supuestamente fue el crimen, y que haya pocos, pero algunos fuertes testigos que vieron todo lo contrario? ¿Que manejaba esa camioneta? Mire, yo creo que la capacidad o la veracidad de los testigos es una cuestión que cualquier persona lo puede ponderar a esta altura de los acontecimientos. Yo no creo que frente a un hecho tan lamentable y triste como el que ha sucedido haya unas cuantas personas que se presenten para darle una mano o para ayudarlo o para directamente ser cómplices de un hecho tan gravoso como el que se está investigando. Usted sabe, doctor, que nosotros los testigos que han declarado, alguno era amigo íntimo de Horacio, pero la mayoría eran gente que estaban en el restaurante y que ocasionalmente tuvieron la oportunidad de conocerlo o porque lo conocían antes simplemente por ser el propietario del local. Usted sabe, doctor, que nosotros también difícil hicimos pensar o suponer que todos estos testigos van a estar declarando falsamente. Doctor, nosotros hicimos una serie de grabaciones y lo pusimos en un tape en torno de los testigos. Lo invito a que la vea junto con nosotros. El asesinato de Marco Giannone destapó una red de intrigas y presuntas mafias. Y quienes vivieron la persecución que culminó con la vida de Marcos
parecen haber desaparecido de San Isidro. El remisero que conducía el Galaxy fue quien declaró que la víctima reconoció esa noche al dueño de Dallas. Ahora optó por desaparecer. ¿Vos sos familiar? Sí, soy el hijo. ¿Te voy a preguntar cómo está él? Está bien, lo que pasa es que no está acá. Porque debido a todo el desastre lo llevamos a otro lugar. Tranquilo. Y sus compañeros no ocultan su temor. ¿Esta es la agencia a la que él pertenece? Tenemos un pacto de silencio. Un pacto de silencio. Gustavo Pacheco, uno de los pasajeros del remis, también eligió el silencio. ¿No hay gente acá al lado? No conozco. Gracias. Yo hace unos días creo que acá vive Gustavo. Resguardarse también fue la opción de las otras dos ocupantes. Vivía, me dijo, ahora te pagan mierda. ¿Acá vive Gisela? Y parece ser que algunos testigos recibieron ofertas. Hay que aclarar que esa remisería que veíamos al final en el tape no es la del remisero que estaba en el auto cuando el tiroteo, sino del remisero que supuestamente vio el momento. Sí, al que le dice el negro. Doctor, usted vio el tape. ¿Usted es consciente que a su cliente mucha gente le tiene miedo? Yo honestamente pienso que a través de alguna imagen tal vez equivocada es posible que alguien le tenga miedo. Pero también debo reconocer de que en el caso miedo está teniendo todo el mundo, de un lado y del otro. Sabemos que los testigos que han declarado y que estaban en el restaurante también tienen miedo. Doctor, discúlpeme. Algunos están siendo amenazados por estos días. Doctor, discúlpeme, usted dice de un lado y del otro como si fuera una guerra. ¿Cuáles son los dos lados? ¿Me cuenta bien cuál es cada uno de los dos lados? Yo le digo los dos lados cuando le estoy hablando de los testigos que declaran porque estaban con la víctima, cuanto los testigos que declaran por el lado del imputado. Son los dos lados. Doctor, los que declaran por el lado del imputado porque tienen miedo o tendrían que tener miedo. Están directamente siendo amenazados. Es por eso también que tomamos nosotros los recaudos de seguridad. Pero para si son mi propio amenazados, cliente. a ver, los testigos por el lado de la víctima, si son amenazados, hay una sola posibilidad, que los amenacen los sospechosos de haber cometido el crimen. Tal vez sea así, habrá que probarlo, pero también los testigos que declaran en la causa, en general en esta causa están todos amenazados, todos tienen un manto de temor. Lo hemos visto en el video recién. Para mí novedoso, nunca había visto estas imágenes. Realmente lo que nos demuestra es que todo el mundo tiene miedo con esto, cuando en realidad la justicia así no va a poder trabajar ni nunca se va a poder esclarecer qué es lo que ha sucedido de verdad. Ahora, doctor, da la sensación de que pocos se acuerdan del chico muerto a esta altura y es una mezcla de denuncias, de temores cruzados. Incluso es llamativo que, habiendo aparecido lo del atentado o el supuesto atentado, lo de la bomba en la casa del señor Consi, esto tapa lo que es la madre de toda la cuestión, que es determinar qué pasó con la muerte de este joven Schenone. Yo creo que lo principal es que esta cuestión del atentado no tiene nada que ver con tapar nada, porque de hecho ustedes ven que estamos dialogando de las dos cosas. Pero lo que especialmente quiero recalcarle es que el señor Consi y en forma personal también consideramos que por razones de respeto hacia la víctima de este hecho, no podemos tampoco hacer una expansión periodística como la que se venía haciendo. Doctor, ¿usted tiene contacto con Horacio Consi? No, personalmente no. ¿Y cómo le va a avisar que están dadas las condiciones, si en algún momento están dadas, para que se presente? En todo caso, y como en todos los casos penales que se manejan, será él el que se contactará conmigo para decirme que se quiere presentar. Doctor, ¿y o por sea qué? Que, perdón, o sea que depende de él que estén dadas las condiciones, y no de usted decirle que el escenario jurídico está dado como para que él se presente. Mire, normalmente el abogado puede aconsejar o puede inducir a determinada conducta, pero como usted bien dice, la última decisión la tiene que tomar el interesado. Está bien, pero para aconsejar e inducir tiene que tener contacto. Si usted no tiene contacto con él, ¿cómo va a ser? ¿A usted le parece que como están trabajando los medios no está tomando conocimiento cotidianamente de cómo están Es las probable cosas? que esté viendo esto en este momento, seguramente, si está en algún lugar con acceso a una tele, seguramente está viendo esto. Pero el consejo, digamos, de su abogado defensor
de si está o no preparado el escenario jurídico para que él se presente, dadas las condiciones, ¿se lo tiene que dar usted directamente o cree que lo tiene que deducir él solamente de lo que ve? Lo que a mí me gustaría, o lo que yo pienso que es lo correcto, es que lo consulte conmigo. Todavía no lo ha consultado. La última de mi parte, doctor. En la revista Noticias, que acaba de salir a la calle, se vincula fuertemente a los hermanos Consi con la CIDE. Y teniendo en cuenta que toda la historia de estos hermanos tiene que ver con videos grabados y también teniendo en cuenta que las fuerzas de seguridad no logran encontrar al prófugo, como si siempre estuviera avisado antes de que lleguen las fuerzas de seguridad, le pregunto, ¿usted descarta cualquier relación de su cliente con la CIDE? Mire, yo no tengo ningún conocimiento, hasta ahora nunca hemos conversado de este tema. Se lo voy a preguntar a Hugo cuando termine el reportaje. No se lo podemos preguntar ahora, está ahí al lado. No ha tenido ningún tipo. No se lo podemos preguntar, está ahí. ¿Tienen alguna vinculación con la CIDE ustedes? Bueno. Si la tuviera, estaría todo esto arreglado. Ojalá tuviera algo. ¿Y tenés ayuda de alguien, Hugo? Hugo, ¿alguien te ayuda en este momento? ¿Quién está con vos y quién está en contra tuya? ¿Quién está con vos y quién está en contra tuya? Yo solo con el abogado. No tenés a nadie. Si lo siguen asustando, capaz que me renuncia. Mira, se me va el abogado, se me va la novia, me matan el perro, y me lo agarran a mi hermano, me pego un tiro, no me queda otra. Bueno, eso es muy serio. ¿De verdad pensó alguna vez en esa posibilidad? Hugo. No. Puse mucha plata acá en este restaurante para... Es un comentario que hago porque estoy solo. Si vos conocieras Dallas y ves dónde estoy viviendo, hay algo que anda mal, ¿no? Yo conozco Dallas, sí. Sí, sí. Bueno, me gustaría que conozcas Dallas y aportarías algo al país. No vayas a comer a Miami. No, yo honestamente conozco el lugar, conozco tanto Dallas como Kansas, para ser honesto. Sáquemelo de encima, no quiero hablar más. Bueno, no, me quedé con la duda de cuál era el aporte que yo podía hacer al país, pero está bien, no lo deja hablar al abogado. Yo sé que a él le encantaría hablar y con tranquilidad. Bueno, de paso, sí, yo... Última para pregunta. completar un poco también, profundizando lo que decían acá Carnota y Rosín, ¿con qué facilidad escapa Horacio Consi de la policía? Porque se dice que hubo allanamientos, uno en Nordelta, en Tigre, después en una posada de Corrientes. Doctor, ¿usted tiene alguna reflexión para hacer sobre esto, dado que usted recién sostenía que él está solo y no tiene contacto con nadie? ¿Cómo hace para escaparse? Mire, honestamente no lo sé. Y aunque lo supiese, usted sabe que no me puede preguntar eso porque no estoy obligado a respondérselo. Por otra parte, es una cuestión personal de él en la cual yo no tengo absolutamente nada que ver. Así que no le puedo dar esa respuesta porque no la conozco. Doctor, la última pregunta mía sería más bien un pedido. Yo hablé hoy bastante con Hugo, sé que está muy conmovido por todo lo que pasa, sé que está también más tranquilo de los últimos días. Yo querría que usted le diera el permiso a Hugo para que el último minuto de este reportaje él se dirija a nosotros tranquilo y diga lo que cree que tiene que decir. Porque yo creo que está en un estado de ánimo de reflexión y no creo que vaya a cometer, digamos, un error o se vaya a extralimitar porque está tranquilo. También a Hugo le puedo dar la oportunidad de que se dirija al público, a nosotros o inclusive a su hermano Horacio. Le voy a pedir digamos, ese permiso para que Hugo cierre este reportaje con 1 o 2 minutos los que él quiere. Yo creo que se va a descubrir realmente lo que pasó. Yo no encubrí a mi hermano. A la policía le dije realmente dónde estaba yendo, que era a un torneo de golf. Pero por una causa que nosotros teníamos, que me inventaron, mis teléfonos estaban intervenidos. Recuerde usted, doctor Grondona, que la policía busca desorientada por cualquier lado y no es por culpa de que la policía.
La última vez que fueron a Corrientes es porque la chica, la empleada, habló con la mamá que yo le presté plata que pudiera ir a Corrientes. Si estaba en teléfono intervenido, interpretaron y se fueron todos para Corrientes. Nadie ayudó a nada. ¿Y la otra pregunta cuál era? Que me hizo el doctor. No, que usted, si quisiera, Hugo, usted le aconsejaría a Horacio... Con las pruebas que tiene, de acá a un mes, vamos a poder demostrar lo que yo estoy diciendo en este momento. ¿Ustedes están guardando pruebas, Hugo, para presentarlas? El doctor tiene muchas pruebas para presentar, pero obviamente no se pueden dar a cualquiera. Las tiene que recibir el fiscal. Esto significa que de acá a un mes, si no es que la policía lo encuentra, no se va a presentar su hermano. No sé qué dijo. Si de acá a un mes no se va a presentar tu hermano. Lo que estoy diciendo es que las pruebas que se van a presentar de ahora en más, si obviamente el fiscal autoriza al doctor a recibirlas, van a cambiar un poco la historia que se está inventando. Nada más. Bueno, finalmente le agradezco esta confianza y lo último que le doy la oportunidad, si usted quiere, yo no sé si usted se comunica con su hermano o no, si quiere decirle algo a su hermano, tiene su posibilidad, y si no, estamos por terminar la conversación. No necesito decirle nada porque mi hermano conoce bien, todos saben quiénes somos nosotros, son todos inventos. Muy bien, vamos a un corte entonces. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, Hugo, por esta conversación. Nosotros vamos a un corte y seguimos con nuestros temas. Tecno Sudamericana, una empresa que desde el diseño y la calidad propone una filosofía de trabajo. Enseguida, ¿cuándo son las elecciones? Menemistas y dualdistas, cara a cara, enfrentados en el debate que mantiene en vilo al país. Y el caso García Belsunce, revelamos cuáles son las hipótesis que manejan los investigadores. En instantes. Bueno, yo tenía una sensación rara en toda esta conversación que tuvimos con Hugo Consi y su abogado, que un poco nos estamos olvidando de Marcos Quenone, porque acá hay un muchacho que estaba y no está más. Ustedes son amigos, fueron amigos de Marcos. No les vamos a pedir que digan los apellidos, sino los nombres. ¿Tu nombre? Manuel. Manuel. ¿Tu nombre? Sebastián. Sebastián. Facundo. Facundo. Ustedes eran amigos los tres de Marcos. Ajá. Sí. Háblenme de Marcos. Bueno, nosotros puntualmente vinimos más que nada a tratar de levantar un poco su nombre porque está un poco desviado por ahí el asunto con guerras entre restaurantes y cosas así y se están olvidando de nuestro amigo. Te digo que voy a tratar de hablar lo más suelto posible porque se me hace un nudo en la garganta. Algunos por parte laboral, otros corrimos en bici con Marcos, lo que lo conocíamos de chiquito, era una persona excepcional. Nos privaron de su compañía, a nosotros, a su familia. Es muy feo, es muy feo. Muchachos, en el ambiente de ustedes, entre los amigos de él y entre sus familiares, ¿cuál es la versión que compran? ¿Cuál es la versión que corre y cuál es la versión que creen? La única versión es Marcos, amigo nuestro, que ya no está más. Para nosotros eso es lo único que vale. Bueno, pero lo asesinaron, digo, no fue un accidente de auto. No, eso está más claro. claro. No, de ningún modo quiero agredirlos con esto, digo. Ocurre frente a cualquier muerte cercana que uno va al velorio y empieza a escuchar lo que pasó. Cuando es por una enfermedad, cuando es por siempre escuchás versiones. ¿Cuál es la versión que más fuertemente suena en el ambiente de ustedes? Mira, nosotros estamos tan informados como ustedes por lo que podemos leer en el diario o escuchar o, bueno, ver en la televisión. Más que eso, realmente no sabemos. No vinimos acá para inculpar a nadie, como le decía recién al doctor, pero
¿qué te puedo decir que no sepas vos? Pero Mirá, yo lo que sé, necesidad, digo, yo lo que sé es que vimos un tape que hizo nuestra producción donde vimos a los testigos con mucho miedo. Hasta el abogado de Conci decía que hay miedo de los dos lados. ¿Ustedes tienen miedo? ¿Qué te parece? 3 tiros Me le parece pegaron que sí. 3 tiros le pegaron al muchacho. ¿Te parece que no es para tener miedo? Me parece que es para estar tener miedo. aterrado, te digo la verdad. Sí, me parece que sí. Pero no nosotros 3 que somos los amigos. No se puede salir a la calle. Es un acto de un demente eso. Estoy temblando, mira, te digo la verdad, estoy temblando. No de miedo, es de impotencia en realidad creo, pero es terror, no miedo. ¿Ustedes hablaron con las chicas que estaban en el auto y con el otro amigo? ¿Los conocen? No, yo en mi caso por lo menos no. Ajá. Ahora- ¿No saben qué dijeron? ¿Cuál es la versión de ellos? ¿No la saben? No, como acaban de ver, están en un pacto de silencio. No, porque es un caso aparentemente, algo. particular en el que hay testigos directos que no hablan. ¿O lo habrán hecho ante la justicia? ¿Qué es lo que esperamos? O sea, que cumplan con su rol de denunciarlo, de hablar delante de la justicia. ¿Hablan ustedes con la familia de su amigo? Sí. Sí, tenemos contacto. Sí. Y ellos, además del dolor que están atravesando, que también están atravesando ustedes, ¿tienen la necesidad de entender, saber qué fue lo que pasó? Entender, yo creo que nunca lo van a terminar de entender. Y saber... Ya lo saben. Digo, trataron, Saber, lo o ustedes asesinaron, mismos o sea. trataron de hablar con gente, como decía Diego, con gente que haya estado en ese momento, con algunos de los testigos, para tratar de saber qué pasó. Mucho no tratamos, pero también es muy difícil. También es muy difícil encarar, a ver qué es lo que les fue, verdaderamente cómo fue lo que llevó a que Marcos hoy no esté. Y de Era esta forma. prepotente, no te lo pregunto, de ningún modo quiero juzgar a la víctima, sino que ustedes saben que se dijeron muchas cosas de la víctima y que conociéndola vamos a entender mejor lo que pasó. No escuché mucho que se dijo de ¿Cómo la era él? ¿Cómo era él? ¿Cómo se lo imaginan esa noche a él en el boliche? Tipo prepotente, tranquilo, no lo conocí. Un tipo muy tranquilo, muy tranquilo. Cuando había líos o problemas de cualquier tipo, siempre o trataba de mediar o directamente esquivaba. Yo no le recuerdo una sola pelea que por ahí decís de chico, pelearte alguna vez. Sería lo más común del mundo. No traté de recordarlo porque hasta el padre me preguntó, me dijo, ¿vos te parece que puede haber reaccionado mal? No, si él no estaba ahí para pelearse con nadie. A lo sumo, si lo habrán echado, como dijeron, a lo sumo habrá dicho, me doy media vuelta y me veo otro boliche, en el peor de los casos. Te digo, es muy tarde para lamentar algo, pero lo único que lamento es, él era tan independiente, tan emprendedor con sus cosas, que hoy hubiera querido que por ahí estuviera trabajando en una relación de dependencia que le deparara todo el día y no hubiera salido el miércoles. ¿Entendés? Él era un chico independiente, era muy soñador también, como creo que lo somos todos de jóvenes. Decime una cosa, ¿estaba de novio el chico? ¿Estaba de novio Marcos? No. Porque se lo vinculó mucho con la chica que estaba dentro del auto. No estaba. No. A la chica no la conocí. Ah, no la conocí. Yo no conozco ni siquiera al otro chico. Supuestamente la conoció ahí. La conoció ahí, pero la conoció un miércoles antes. No la conocí. Chicos, ¿ustedes son de San Isidro los tres? Sí. ¿Qué piensan de Dallas? Yo te digo la verdad, yo he ido a comer antes de todo esto. Y no, hasta ahí no pasaba hasta el caso este no pasó de un restaurante. ¿Pero había historias en San Isidro de la guerra entre Dallas y Kansas? No, yo no escuché nunca. Pero ni idea. Recién ahora estamos sabiendo. Pues agradezco que hayan venido. Yo quería pasar esos minutitos que nos acordáramos un poco de Marcos, ¿no? Porque es como que el periodismo también se olvidó de Marcos. Sí. ¿La familia tiene hermanos, Marcos? ¿Los padres? Sí, tiene. 3 hermanos tiene. 3 hermanos. Sí. Y la familia está destruida. Todo destruido. ¿Y ustedes tratan de consolar a los padres, de estar con ellos? Sí, estamos con ellos, sí. Tratamos de consolar en realidad lo inconsolable. Gracias por haber venido. Gracias. Bueno, acá tenemos el debate político. Vamos cambiando de tema. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Volvimos a la política, Mariano. ¿Qué tal? Bueno, a ver si nos ayudan a entender la Para los interna que no los peronista conocen, ¿no? interminable. Para los que no los conocen. Carlos Brown y Adrián Menem. Hay una Goldista cosa y menemista, que a mí me supuestamente. llamó mucha atención, hice el artículo de La Nación de hoy, ¿no? Hay un momento que a José Pampuro, que es el secretario de la presidencia, le preguntan
Si usted tuviera que votar en un balotaje entre Carlos Menem y Elisa Carrió, ¿por quién votaría? Y él dijo Elisa Carrió, y ahí me dio la sensación de que la ruptura llegaba a un punto para que alguien, creo que tenemos lo que dijo, vamos a pasarlo, porque para mí, cuando leí eso, se me pararon los pelos de punta, dije, bueno, esto ya cruzó una línea. Vamos a escuchar el tape. Hay una segunda vuelta, se realizan las elecciones el 27 de abril, nadie triunfa, van dos a segunda vuelta. Uno de ellos es Carlos Menem, el otro no es ni Rodríguez Sá ni Néstor Kirchner, Elisa Carrió, López Murphy o algún tapado. ¿Lo vota a Menem como peronista? ¿Se abstiene, no vota o vota al otro? Yo siempre tuve lealtad partidaria, pero en este caso, en este particular caso, es probable que elija a Elisa Carrió. Ha llegado la cosa irreversible. La verdad que son declaraciones muy fuertes, ¿no? En primer lugar, yo no me imagino ese escenario. Yo imagino un escenario donde va a haber dos candidatos relacionados con el peronismo. Por lo tanto, no tendría este planteo de mi parte. Y en segundo lugar, creo que hay cosas que debemos dejar suficientemente en claro. Yo creo que ya se ha transitado suficientemente como para que no vaya a haber más dudas de que el 27 de abril hay elecciones en Argentina y que el 25 de mayo Duhalde está entregando el poder a un presidente elegido por el pueblo. ¿Por qué dudas todavía? Bueno, porque yo creo que esto lo piensa usted, pero si le pregunto a Adrián Menem va a decir que, No, de hecho, este debate se está haciendo con mucho tiempo de anticipación. Más aún, gente del dualdismo sigue insistiendo en que Duhalde se quede. Pero fíjese que esto no es así por parte del presidente. Sus manifestaciones son más que claras y contundentes. Yo estaba con él, por ejemplo, el día viernes, que estuvimos juntos en la botadura del buque en Astillero Río Santiago, y sus manifestaciones son clarísimas. Tan claras que luego a la tarde fue a ver a Servini Cubría y a plantearle un pedido de declaración. Bueno, eso fue un gesto político. Está más que bien, nada, pero, ¿no? pero los gestos políticos valen, porque bueno sería que hubiera gestos políticos de otro tipo. Disculpe, doctor. Mi pregunta es para Adrián Menem. ¿Por qué mientras el doctor decía que no duda sobre la fecha de las elecciones, vos sonreías y te diría que te matabas de risa casi? No, porque creo que esta sobreactuación del presidente, yendo a ver a la jueza electoral para pedir certeza en las elecciones, genera más duda que antes. Porque si hay alguien que tiene que llevar adelante el proceso electoral y no debe haber ninguna duda, el presidente de la Nación. Ir genera más duda. Porque en un país normal estas cuestiones no tendrían que pasar. Ahora, vamos a los antecedentes. Se ha modificado el cronograma electoral en 4 oportunidades. Se ha sancionado una ley de internas abiertas, que yo lo escuchaba más que cuando se sancionó esa ley. Decía, este es un adelanto en la historia política argentina. Después, porque Duhalde, y ahí están las explicaciones a las declaraciones de Pampur, no quiere de que Menem llegue a ser presidente y va a hacer lo que tenga que hacer para que Menem no llegue. No lo va a poder porque Menem va a volver a ser presidente. Bueno, empezamos con todo este manoseo donde estas acciones del presidente nos generan más duda que antes. Esto nos está indicando que el hecho de que Duhalde vaya hace que tengamos más dudas. Y además, ¿usted cree que no va a haber elecciones el 27? Fernando, si hay hombres del mismo riñón del presidente Duhalde, como el diputado Díaz Bancalari, como el senador Barrio Nuevo, que están sosteniendo y diciendo de que Duhalde debe ser el candidato, la única alternativa para que Duhalde sea candidato es que se posterguen las elecciones. Si no, no hay posibilidad de que Duhalde sea candidato. Doctor Brown, ¿usted No, yo creo que no es así, con todo respeto, y valoro lo que él señala, pero la realidad es completamente distinta. Díaz Bancalari no señala más eso. En algún momento todos los que estamos con alguna vinculación fuerte con el presidente Duhalde hemos manifestado nuestro deseo de que Duhalde hubiera sido candidato a presidente, pero sus manifestaciones, sus decisiones, su voluntad no deja dudas al respecto. Por lo tanto, Duhalde no es candidato. Duhalde entrega el poder el 25 de mayo y todo lo demás entra en el terreno de las suposiciones de un país que en esto sí concuerdo con Adrián, un país que vive en una crisis. Ahora, si esto se yo les voy a hablar como ex gorila. No, me cuesta decir esto. Pero la única reserva política que le queda al país, estructural, es el peronismo.
No se puede gobernar contra el peronismo, se ha demostrado, sin el peronismo, y lo están partiendo. Es decir, lo que yo veo es que para un peronista no hay nada peor que otro peronista. Esto es lo que está pasando. No necesariamente. A mí, si yo fuera ahora gorila, si fuera todavía diría mejor que se maten, ¿no? Pero no, estoy preocupado porque supóngase que el peronismo se fragmenta, se astilla. ¿Qué nos queda como estructura política? Dualde cree que Menem ya no es más peronista. Ese es el punto. Pero los neolemas no son una forma de sincerar la fractura, porque, perdón, esto es inédito. El peronismo se había democratizado con lo de la renovación de los 80 generando una interna. Ahora vuelve para atrás y permite que tres candidatos se dividan el 50% de los votos. Ahora para Dualde también hay una renovación encarada por Quindimil, por el gobernador de Santiago del Estero. ¿No es renovación esto? No, yo digo quiénes son las figuras de ¿Pero la usted no está de acuerdo? No, yo lo que estoy de acuerdo, y usted hablaba, Diego, recién de la judicialización de la política, nosotros vamos a la justicia para pedir que la gente vote. Y esto, doctor, yo hablé con usted por el mes de septiembre, de mayo, cuando presentamos un proyecto en donde pedíamos que haya elecciones internas y elecciones generales. Vamos a la justicia para decir, por favor, que se hagan las elecciones internas para que el peronismo no se fragmente. Hay dos proyectos antagónicos. Uno es este, el del casi 60% de pobreza, de la mitad en la indigencia, y hay otro proyecto que encarna el presidente Menem, que es volver a vivir, y futuro, volver a vivir la década de crecimiento, de transformación que se dio durante la década del 90. ¿Cuándo el argentino vivió mejor? ¿Vivió mejor hoy o vivió mejor durante la década? Pero eso ya es discurso de campaña. No, está bien. Fernando, un gobierno no se compara con otro gobierno. Pero está bien, pero ese discurso... Pero ese discurso es si las elecciones son el 27 o si son en octubre. Digamos, porque van a seguir pensando lo mismo ustedes, con esa misma propuesta. La cuestión es... La propuesta es volver al nivel de vida de antes, ¿no? No, está bien, pero ¿por qué tienen tanta certeza de que va a traicionar a todo el país Dualde, digamos, volteando las elecciones del 27 de abril? Pero, si usted me permite... Porque a Dualde lo que le interesa, y esto seguro que no va a coincidir, Tato, conmigo, a Dualde le interesa de que no haya elecciones, a Dualde le interesa de que Menem no llegue a una costa de la gente, a una costa del país. Porque cómo nos miran en el mundo con estos manoseos... ¿No pasó lo mismo en el 99 con Menem respecto a Dualde, que era el candidato del partido? Pero escúchame, ¿quién se alejó del modelo? ¿Dualde o Menem? Pero perdóname, volvemos al problema de fondo. Que en este país están gobernando los que perdieron. Perdón. En un país normal gobiernan los que ganan. Perdóname. La gente a este modelo le dijo que no. No, digo, más allá de si tenés o no A la razón. devaluación le dijo Perdóname, que no. Adrián, más allá de si tenés o no razón. Lo cierto es que vos hablás como un opositor al dualdismo irreconciliable. Vuelvo a la pregunta que de algún modo lanzó Mariano. ¿Hay chance de que ustedes dos, no ustedes dos, que los grupos a los que ustedes representan, vayan juntos a una elección? Pero lo que pasa aquí es que en realidad este concepto del neolema, que es una denominación de fantasía, de un tema que es una plurirrepresentación. En verdad es el no lema. Más que el neolema es el no pero lema. acá lo que hay una plurirrepresentación dispuesta por un partido a través de un congreso elegido democráticamente y de acuerdo a las mayorías, a los quórum y a las disposiciones legales. Esto pasa en cualquier partido, es absolutamente Yo no conozco legítimo. ningún partido que tenga tres candidatos. No, pero esto no va en contra de la Constitución, Es que son no tantos, va en contra, son tantos no los va en peronistas. contra en absoluto de ningún tema vinculado con el mal funcionamiento de un partido. Lo ha resuelto un congreso partidario. No, está bien eso, pero no va en con contra de los quórum, congresos. Voy a hacer a los y esto dos lo una puede- pregunta test. Supongamos que el balotaje sea Menem Carrió. Supongamos. Esa para Brown. Y Esa para acá, Brown. Claro. Y para Kirchner él- Carrió. Ahí está. Nosotros apoyaremos al candidato peronista que vaya a segunda vuelta. Sí, Sea quien seguramente fuere. va a ser Menem. Si es otro que la gente decide, será el que la gente Pero decida. ¿usted esto es lo que votaría a nosotros Kirchner queremos. en segunda A vuelta? Kirchner y a Si la Dualde. gente, pero escúchame, para eso nosotros queremos las internas y quiero contestarle la pregunta de Gerardo. Si hay internas, que es lo que nosotros queremos, hay dos proyectos antagónicos, el cual los mencioné. El que gana gobierna y el que pierde acompaña. La gente tiene que ir detrás del proyecto ganador. Y si la gente decide que sea otro, apoyaremos Pero al otro. supongamos que pasa, Bueno, que pasa lo que aparentemente Ella pasa. contestó, ella Claro, contestó. en ese Él mismo- entre Kirchner Nosotros- y Carrió se Elisa. queda con Kirchner. Pero si me Vota quedo con por el un voto candidato de Kirchner para una peronismo. eventual segunda Ahora vuelta. usted, ahora porque usted. es el concepto, yo me quedo con Menem. Son las reglas de juego de la Él democracia. vota por Menem. Yo me quedo con Menem. ¿Y Estás por bastante qué? de acuerdo Porque, dentro de porque todo, es la ¿no? plurirrepresentación. Si yo planteo como concepto
político y jurídico de que un partido ha decidido una plurirepresentación y en esa plurirepresentación, en la elección general, aparece uno de esos candidatos integrando el balotaje y otro de otro partido, no puedo dudar, tengo que votar al del partido. De la misma manera como él dice Kirchner, yo debo decir Menem. Sí, pero eso, perdóneme, Brown, ustedes lo dicen así, lo dicen en on. Pero lo que dijo Pampuro no es nuevo. En off lo dicen todo el tiempo los dualdistas. Y los menemistas también. Perdóneme, pero no y a mí me lo han así. dicho ministros del gobierno de Dualde. Bueno, si yo tengo que hacer campaña y está Menem, hago campaña contra Menem a favor del que esté enfrente. Sería romper el esquema que estamos hablando. Sería romper el esquema del Congreso Lo cierto partidario. es que ninguno va a estar con usted en el cuarto oscuro, ¿no? Para saber si están mintiendo ahora o no. No, yo no voy a mentir, bajo ningún punto de vista, porque uno tiene una conducta de toda una vida. Por lo menos ninguno de los dos contestó que el voto es secreto. Lo puedo sacar de la lógica. Ustedes saben que no soy un especialista. Hay que respetar las reglas de la democracia. Pero justamente, disculpa, Marian, fuera, si uno los ve de afuera, ¿no? Yo no tengo mucho que ver con el mundo político. El que gana gobierna, el que pierde acompaña. Si no tuvieran intereses creados, yo los miro desde otro lado, si no fueran de un partido que tiene muchos intereses y tiene una buena parte del poder en la Argentina, ¿cuál es la lógica de que tu sector acompañe a uno que gobierna y que según vos es un desastre? Es el modelo antagónico. O sea, ¿por qué vos decís el que gana gobierna y que pierde acompaña? ¿Por qué cada uno acompañaría al otro? Yo lo miro de afuera. Si piensan que es un desastre. Para eso nosotros queremos que haya interna, para que la gente decida qué modelo quiere. Si la gente decide que es otro, apoyaremos. Perdóname, claro, no es partidaria la pregunta. Tiene que pasar, Adrián, porque lo que ha impedido este Congreso nulo, porque es nulo en unidad absoluta, porque ha ignorado una decisión judicial, y esto es parte, y yo lo respeto a mi colega, y sé que tiene un pensamiento distinto al de muchos hombres del gobierno, recién lo mencionaba Diego, esta actitud de patoterismo, No, está bien, pero tiene razón Gerardo, vos decís que lo apoyarías a Kirchner en segunda vuelta. Pero si gana, cuando decís que están gobernando lo que perdieron. No, lo que está diciendo ellos, me parece a mí que lo que están diciendo los dos es que hay un pronunciamiento popular previo. Nosotros lo que Entonces, queremos, si la gente votó es que se repita. a Menem, él dice, bueno, si es el candidato peronista que queda, el único, y lo votaron, yo me pliego. Y le está diciendo... Pero que piense completamente distinto. Yo sigo un pensamiento vinculado con el Congreso. Aunque como presidente Menem hiciese completamente lo opuesto. Pero Adrián, retomo mi pregunta. Adrián, yo te entendí. Si la gente decide apoyar... Perdóname, Adrián, yo entendí. Que si la gente decide apoyar a Kirchner o al sector dualdista o al candidato de Dualde, ustedes van a acompañar. Yo te hago una pregunta fuera de la profesión político. Yo entiendo que vos como político tenés que apoyar a tu partido. Ponete un minuto, sacate un minuto del Getra. Lo que te pregunto es esto. Si vos, un joven, un tipo... Debo aclarar que Getra viene del castellano traje. Gracias. Por fin una vez. No, yo también estudio latín. La pregunta es esta. ¿Por qué, cómo justificás vos, como político, acompañar y bancar a un gobierno del que acabás de decir en esta mesa las peores cosas? Yo no digo que tenés razón o no. ¿Para qué lo acompañás si te das un desastre? Primero, Gerardo, porque este gobierno, el de Dualde, no llegó por la voluntad popular. Si hubiera llegado al gobierno por la voluntad popular, sería otra cosa totalmente distinta. Este gobierno llegó por un acuerdo entre el radicalismo bonaerense y parte del peronismo bonaerense. Eso está claro, porque este modelo, cuando se presentó a las elecciones, la gente le dijo que no. La gente no quería la devaluación de la moneda. Hoy estamos como estamos por la devaluación de la moneda. Y además, si yo pongo un proyecto de consideración y hay otro, y la gente vota por otro, esas son las reglas de la democracia, hay que respetarlas. Como si ustedes van a una elección en tu gremio, en el gremio de ustedes, y vos tenés un proyecto y gana otro, vas a tener que apoyar, al menos por un tiempo, al que gane. Cuando ganó De la Rúa, que envió todas las leyes al Congreso, nosotros lo apoyábamos en su momento porque era la voluntad popular. Así funciona la democracia. Una pregunta para los dos. Las mayorías y las minorías, respetando lo que la gente decide. Yo jamás haría algo en contra de lo que la gente no está de acuerdo luego de una elección. Una pregunta rápida para agregar algo. En la vida interna de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, existen posiciones antagónicas. Eso lo sabemos, pero como está funcionando el partido últimamente, el peronismo, pero el que parece que no somos, nene. Dejó de ser interna ya, es externa. Y bueno, dependemos todos los argentinos de la interna. Y están legislando las instituciones de la República para pero no es más partidario. No, ellos, el gobierno. A nivel general. El gobierno está manoseando. Yo le voy a dejar una pregunta para después del corte, ¿no? Bueno, pero vamos a tener que cerrar cortita. Pero le voy a dejar esta pregunta. ¿Ustedes imaginan en algún futuro previsible, cuando vean que el país se está desgarrando en esta pelea,
a Menem y a Duhalde dándose la mano? Vamos al corte. Bueno, tenemos muy poquito tiempo porque tenemos otro tema que es las hipótesis García Belsunce, pero cortito los dos. Bueno. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo no. En primer ¿Usted lugar, se imagina dándose la mano por el país, por la concordia, por un peronismo reconciliado consigo mismo? Primera cuestión, yo no creo que el país se desgarre por este tema porque el país está yendo a elecciones generales y consecuentemente va a elegir en elecciones generales quién va a ser su presidente, y eso no es un desgarro, eso es una manifestación de acción democrática, y en el caso del peronismo lo va a hacer a través de este planteo que se ha aprobado en el Congreso de una plurirepresentación. En segundo lugar, si usted me pregunta, a mí me gustaría que Menem y Duhalde se dieran la mano y un abrazo. Esto depende de ellos, son cuestiones personales. Pero el país, vuelvo a insistir, no se desgarra. El país se fortalece porque el país va a una contienda democrática. Menem no tiene ningún tipo de inconveniente de estar con el presidente Duhalde en el momento que sea, si la situación del país así lo requiere, como tuvo con todos los expresidentes cada vez que lo solicitaron. Ahora, el que tengo mi duda quiere estar con Menem es Duhalde. ¿Cabe la posibilidad, si se embarra mucho la cancha y se judicializa todo esto, que se designe el candidato por un congreso a dedo? Yo personalmente preferiría que no fuera así. Yo prefiero esta alternativa de estos tres candidatos, porque es la posibilidad de que el pueblo decida. Ese es el objetivo. Para un candidato sería indigno ser elegido a dedo. Si Kirchner lo intentan elegir por dedo, para mí sería indigno que elijan un candidato a dedo. Ahora, supongamos que, porque hay una especie de espada de Damocles acá, ¿no? Si la justicia no permite la triple candidatura, hay una comisión de acción política que puede decir Kirchner, porque lo acaba de decir es Kirchner. O Duhalde. O Duhalde. Imponer un candidato. En ese caso, ¿qué hace Menem? Veremos cuando se dé ese momento. Ojalá que no, ojalá que haya internas, porque está todo dado para que haya internas. Mariano, nos están echando cortita. Decime sí, no o ni. ¿Ya está el primo? Sobre temas familiares no hablo. Ah, bueno. Está bien. Vamos a un corte y volvemos con las hipótesis de García Belsunce y le vamos a entregar la chicha de Gelbon en hora. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos quedaron las hipótesis García Belsunce para otra vez, pero no le puedo faltar a mi amigo Chiche Gelblum en el horario. Son las 11:01. Aproximadamente, Perdón Mariano. por este minuto, Chiche, y que tenga muy buen programa. Y nosotros nos reuniremos de nuevo el próximo domingo a las 21, como todo el 2003. Buenas noches.